políticos, autoridades declaramos zona de emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina Atacate, Añoscaña, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay zonas de manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. De la mañana, 35 minutos, amigos Guayajicuna, Panaicuna, a las 6 de la mañana, 35 minutos, el abrazo a la distancia, a cada uno de ustedes, hermanos, a la mamita que está en la cocina en estos momentos. ¿Cómo se llama la mamita? La mamita suegra. La mamita suegra. En términos generales, para todas mis mamás, lindas mamitas, para todos los papás también, hermanos, que están a esta hora de la mañana, ñago, aquí en Jadeque, barbantan, cuchillo, cuchanco, afeita, cuchanco, su marta de que Guayajicuna, Panaicuna están poniéndose hermosos, como también las mamás que tienen que salir, también se están cambiando, por supuesto, previamente haber pasado por la duchita y fresco para empezar la mañana, amigos. Y bueno, a cada uno de ustedes un fuerte abrazo a la distancia, ¿eh? Allá en Cotabambas, en Coyllurqui, muy buenos días, nuestros hermanos Mara, Akira, buenos días, Tambobamba y Chalbobacho. Bueno, las noticias, amigos, como siempre aquí, nosotros, amigos, cada mañana, tratando de ver noticias fresquitas, amigos, como siempre, juntamente con Cecitar Loaiza Acero. Cecitar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Guillermo, buenos días a todas nuestras mamitas lindas, Imaynaya, mamitay, Imaynaya, Alillanchu, ñachu, ña, desayuno chatachu, vacianqui, ñachu, ña, iman casi, a ver, imakuna taruanco con huacatachu aguasiancuña, ovejatachu carcusiancuña, imagina, Ovejataja jarjonco chican tarde chataban. Ari, que se calienten un poquito más, dirán en su cama. Así es. ¿No? Efectivamente, de eso se trata, pues. Oveja chaganas puño con curajrique. Claro. Bueno, Seinan, Guayajicuna, Panaicuna, muy buenos días, Llapayequispaj, Carichon, Guayajichay, Panachay, Ñoqaycoja, Caipiña, Guayajicuna, Panaicuna, Jashuata, Jashuaycospa, Carnaval Chata, Taquiocospa, Guayajicuna, Panaicuna, Riqui, Caipin, Carichay, Llachtamasecuna. Vamos a ver entonces. Hoy es viernes 7 de qué? Febrero. No, rapidito, don Guillermo. Este carnavalito de Tambobamba prácticamente se ha recorrido el mundo, ¿ah? Uh-huh. Bueno, y hay controversia, ¿no? ¿Qué cosa es? Mayo apamun o mayo aparun. Wakininko apamun, wakininko aparun. Pero guayajechanchis freta redondo chaitan, sumachta al charimo ñawinchamun riki. Entonces ya efectivamente es aparun. Riki, mana apamun, aparun. Y ahora mayo aparun. Tamo bamba ujupi guayajecuna panaicuna. Bueno, muna itaquiche ya estamos hablando tiki tuki que texemunte mariki purir en kai carnavalniche guayajecuna panaicuna. No tienen idea que Tambobamba es una hermosa tierra que efectivamente pues tiene partes bajas y altas también y lo cantan en el mundo.
Claro que sí, ¿no, don Guillermo? De verdad, hay mucho orgullo por esta bonita tierra como es Tambobamba y el Ticapayana que ya se viene. La Municipalidad Provincial de Cotabambas ha anunciado ya el lanzamiento de el Ticapayana 2025, don Guillermo, en la ciudad del Cusco, ¿no? Sí. Se va a hacer un bonito pasacalle desde la ciudad del Cusco y van a iniciar este pasacalle, nos dicen, en La Paccha. Ajá. Y van a empezar a subir bailando, cantando, casguando desde La Paccha hasta la Plaza de Armas de, en este caso, del Cusco. ¿Y por qué en Cusco, don Guillermo? Bueno, es la capital arqueológica de América y es un lugar, un escenario muy importante porque ahí convergen pues los turistas nacionales y sobre todo extranjeros. ¿Qué turista extranjero no está pues allá y quisiera ver nada menos de la forma como vestimos, de la forma como lo cantamos, de la forma como lo vivimos, de la forma como participamos? Entonces, creo que efectivamente es por eso, ¿no? Aunque hoy día hay una delegación que ha llevado el presidente Percy Godoy, el gobernador regional de Apurímac, ha llevado una delegación a Lima. Ah, para el lanzamiento del Apu Carnaval. Apu Tusi Carnaval. Bueno, creo que, ¿no? pero ahora tengo entendido, me ha llamado un compañero, un colega, diciendo, oye, han llegado tus paisanos. Tus paisanos. Oye, qué con bacán. caballo. De Canal 7, nada menos, acaba de llamarme. Me dice, han llegado. Y habían llegado, me dice que han llegado de varias delegaciones, ha llevado. O sea, ha llevado de Cotabambas, ha llevado de Andahuaylas, ha llevado de varios lugares, también de Abancay. Entonces ya están ya en Lima. Buena cosa. Bueno, eso es a nivel de la región, ¿no? Pero a nivel de las provincias, y Cotabambas se tiene que presentar efectivamente el lanzamiento en la ciudad del Cusco. Y por supuesto, a nivel interno, aquí en Mara, por ejemplo, ya lanzaron ya desde el 20 de febrero al 5 de marzo para disfrutar esta fiesta llena de tradición, música y picardía, Neime. ¿Quién estará encabezando esta delegación? El señor... Supongo que debe ser alcalde. Huerajocha Alex, que seguramente es un mata. Y Angata Alex, alienta Pachacunay a la usanza de nuestra tierra. No va a estar con Jin y Poncho. Jin y zapato, así, allá chucaja zapato minero. Sarana, allá chucaja zapato tan churaconco. Y Angata Huerajocha Alex, y encima para disimular Poncho. Mana. Y después sombrero también encima. ¿Cómo debería ser la vestimenta original? Tiene que ser, él es de acá de Yuricancha es. Ya, y Minata Churacunan. Bueno, a la usanza de un mareño pues, hermano. ¿Cómo se viste un mareño, don Guillermo? Bueno, ya sabes pues cómo es. Tú eres también yerno, medio yerno de varias comunidades. Claro. A mí me dicen Jataicha. Bueno, don Guillermo. Bueno, fin de semana. Tal pinzane y manenco hay gente una vasco periodistas no son sirios. Muchos creen que el periodista es serio. Tiene que estar renegando. Como el Guillermo Guillermo reniega, ríe, se alegra, se entristece. Amigos, bienvenidos a Radio Televisión Melmaño. Buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? Así que, hermanos, manan cabina ojo peja yachna sainata así cos papas o algo pero huellacoico nata eso sí. Huellacocha huellaconay que eso sí rasunchaban ama Yuyacuspalla huellacoicuna panaicuna. Pero también nos dicen pues informativo Yuyarico ya Yuyarico nos dicen pero cheja. A ver, me caen Yuyacuy. A veces escucha, las bombas ha entregado tractor agrícola a la comunidad. Ahí está la foto. Ahí está el video. Las bombas apoyó trayendo equipo amarillo. Yuyacuy. Las Bambas entregó camión, entregó combis para trasladar a los estudiantes, a los alumnos de la comunidad tal. Bueno, cada uno tiene su forma, ¿no? Pero
las cosas como son. Si hay evidencia, ya no se puede decir que es mentira. Y nosotros estamos al día con la información municipal también. Claro, don Entonces, Guillermo. poco a poco pues, nos van a decir, ya, a esos el municipio les ha pagado. Y además que nosotros no estamos sacando información de cualquier lugar, estamos sacando la página de transparencia, ¿o no? Y también, por supuesto, de su página de cada municipio. Claro, entonces mala que hay, pero es así, pues. Aquel que habla a favor de la empresa le paga. Ahora nosotros estamos dando noticias de la municipal le paga ese César. Bueno, de todo hay en la vida del Señor, ¿no? El que Claro, quiere sí. amargarse, se amarga. El que quiere estar feliz, está feliz. Bueno, hubiera escuchado David Amanito Yarini, ya está en el lanzamiento, ya se dijo ya de cuándo a cuándo, señor. En Chalhuahuacho también. En Chalhuahuacho, en Chayachu, del 21 de febrero al 6 de marzo, amigos. Atención a vivir esta experiencia llena de color, alegría, tradición y cultura viva. Nimerique. Claro, un abrazo muy grande a mis hermanos del distrito de Chalhuahuacho, a todos los barrios, a todas las comunidades. De verdad, es bien bonito nuestro distrito de Chalhuahuacho. ¿Hay cositas que mejorar? Sí, don Guillermo. Siempre mejorar, siempre. Claro, como don Franklin Encalada decía, ¿no? Acá en Huichaipampa estamos sufriendo con la mala gestión de las calles de repente, ¿no? Falta ahí mejorar las callecitas. Yo creo que ese es un trabajo ya consensuado entre la comuna y la población, don Guillermo. En verdad, pero Pisipane, Guaracocha, es que hay Soten Manta. Chalhuahuacho, Hatton, man. Entonces yo gaña, Chayachu. Chayachu. No, Chayacho decía mi querido amigo Odilon, Niñucha le decía. Papacito Odiloncito, muy Mai buenos picha días, casanqui, hermano. caramba. Vamos, seguramente, obija tapas y me chichan, griki. Mae pichata ricamusanqui. Bueno, don Guillermo, vamos, ¿qué noticias Bueno, tenemos? hay bastantes noticias, hermano. En realidad sí, te cuento que estos días, tú sabes que Indesi siempre está pronosticando para los siguientes días, ¿no? Va a haber lluvias de fuerte intensidad, van a persistir en la sierra, en algunas regiones que están originando huaicos. También en la costa, en Nazca nomás ha habido huaicos la vez pasada. Es que ahí, chaype pararuch, tendré que, puche, y menatara, que todo el mana respetancho, así sea desierto, igual ya está apatamoreque, así que se está pronosticando, amigos, fuertes ocurrencias de granizo, nieve en zonas por encima de 2.800 nomás, hasta más, ¿no? Entonces esas precipitaciones van a estar acompañadas de descargas eléctricas, de ráfagas de viento con velocidades mayores a 35 kilómetros por hora. Así que no se descarta pues ocurrencia de lluvia de ligera intensidad en la costa centro y sur también. Entonces Apurímac no se salva de estos, así que se podrían ser afectados, digamos, desde Ancash hasta Arequipa. Bueno, no solamente en la parte sierra, también en la parte costa también. En Apurímac se está pronosticando en Andahuaylas, en Antabamba, Imaresco, Tabambas y Grau. Abanqueya, Cancunanja, Salvacocha. Pero que a veces se hallaron, isque puncho que se hallaron, su magta mana para mucho, pero chay mantaja, chay un calipao, chay taja, guayajecuna, paneguna, jaguarico son guayajechay, panachay, porque ya kiko y mi cachan. A ver, entonces, lamentablemente, ¿cómo acaso no hemos visto? La vez pasada nuestros amigos transportistas nos están llamando que están haciendo limpieza, ¿no? Claro. Entonces cada vez que cae una abundante llovizna, en las quebradas se activan y traen pues rocas, arena, carretera, lo seremos. Y que hay ureima, que jajañaman, ureima, paseo una pajamobamba, y hasta año había una parte en ¿qué sitios esto se llama? Ya Huayco paseicos, de la carretera te ya aparatamos, entonces por un costadito estábamos pasando. Ojalá ahora lo hayan arreglado eso. Y hay que prever, pues hermanos. Chaeja, ya estación, unoja manan petaps respetancho. ¿Acaso han barba zapacha cashan que llora o macha hantacho respetaros son que? Carrollo, terrenoyo cashanqui. Va a decir, voy a respetar al señor. ¿Sí? Así vayas en tu Mercedes Benz, no te va a respetar. No te va a respetar. Yo voy con mi Volkswagen y me respeta. Manacha, bocho, tamanan monacho. 6:48 hablando de huaicos. Un huaico de gran magnitud sorprendió pues la localidad de Tierras Blancas en Nazca, Ica. Ayer 6 de febrero el deslizamiento de lodo, piedras, arena y árboles generado por intensas lluvias provocó gran alarma entre los pobladores. Hay videos que registran en la zona pues que muestran el momento en el cual el caudal del río crece, pues Tierras Blancas aumentó rápidamente
rápidamente, arrasando escombros y poniendo en peligro las viviendas cercanas. La ribera de la quebrada, las dimensiones reducidas y las casas construidas pues al borde del río fueron los más afectados. Felizmente no se ha reportado víctimas por el momento. Sin embargo, ya las autoridades están indicando de que muy posiblemente estas quebradas, sobre todo en la costa del Perú, puedan estar reactivándose en los próximos días por la presencia de intensas lluvias en la sierra. Bueno, Jocha, a su vez, pues ya que chivan que hay abancaiman, terictiqueriqui, limaman. Abancayman risaqtik limaman chalhuancata manar chaymushaqtik chayasaqtik chaka kashan antes al chalhuanca antes chaka kashan hatun kuyku asuten ya chaymami sapawatan pone carrokuna pasay konkoy ¿Ormeronco? ormankuya chay chakaman o mayuman chaypi qaynipak hatun camión ormay con martista hatun camión carga con 5 personas a bordo es que puñura capunco. Y también hay otro, ya Chalhuancata, Chalhuanca, antes de Chalhuanca está el pueblito Santa Rosa, carretera Patapigas en Hatton, Yachtacha, carretera Santa Rosa, Teo. Chaypipas, igual ya me voy a Chalhuanca, Jamusha, Abanca y Meliki, Mana, Chacata, Chimpachactique, Hatton Curvacán, Curva Hatton Can. Entonces, Chay, manera curvata es como es larga la vía, desde más o menos será unos 600 metros, pero termina en curva para entrar al puente. Pero estos señores se quedarán pues, dormidos, a veces pasa 4 de la mañana, 5 de la mañana, eso, entonces se quedaron dormidos y de frente pasa ahí con comana, curvata, roancocho, curvata, pasa ahí con una copa chacama, sino de frente pasa ahí con mayo. Entonces también es otro lugar peligroso, en Cuycúa, precisamente allá en la ruta, ¿no? Como te digo, más abajo de Chalhuanca, también igualmente un camión, pero está totalmente destrozado, papá, este camioncito. Entonces, bueno, tendrá seguro, pero no. Bueno, lamentable, ¿no? Un lamentable accidente en esta parte de nuestro país. No se habla de muertos, felizmente. Un camión se ha despistado, ¿no? Y las imágenes son bastante sugerentes, bastante descriptivas de la caída, pues, de este camión. 6:51. ¿Qué está pasando en Chalhuahuacho? Bueno, han entregado los cohetes antigranizo. No son comprobados científicamente, pero la fe mueve montañas, dice la nota, ¿no? Sí, bueno, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, hizo la entrega de cohetes antigranizo a 26 comunidades del distrito de Chalhuahuacho. La iniciativa busca prevenir daños en cultivos ocasionados por tormentas de granizo, un problema recurrente que afecta a la economía, la seguridad alimentaria de los productores locales. En este caso, la entrega de estos dispositivos se enmarca dentro del plan de gestión de riesgos, en el cual contempla pues medidas de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos. El año pasado, coincidentemente con la utilización de los cohetes, fue un buen año. Esperemos que este año tengamos los mismos resultados, dicen, ¿no? Bueno, dicen que estos cohetes disipan el granizo, la granizada. Bueno, no son 26, son 28 comunidades. ¿Cómo funciona, don Guillermo, cohetes? Cuete con macho, ya chan que chay festividad con acá, chay cuete con allá. Pero ¿cómo funciona, pues? Que entra, dice, pues, acerca a las nubes esas negras y los esparce totalmente. Revienta y esa onda expansiva disipa. Disipa, lo libera todo, los rompe prácticamente, pues, esas nubes cargadas. Entonces, deja. Bueno, uno es eso, ¿no? Y la otra actividad es la otra importante actividad, algo científica, ¿para ellos, ¿no? Para nuestros hermanos. Es el ararigua. Los famosos arariguas. Claro. Estos señores arariguas se la saben todo, ¿ah? Entonces, ararigua kuna, paikuna pura, a distancia, ñojachu jantachu, caimanta apachimusay que janta chiquita, guajmanta cotichimu chiquita, ararigua jasainariki. Ya chanco, paikuna imenata, roit, josnicheita, imakunata, añeita, pues ya chanco, cheja. Ararigua kuna guerra de arariguas, pues, hermano. Chaypaikuna Catinco. Hermano. Bueno, vamos con esta información también, don Guillermo. Ya son 2 días de búsqueda tras lamentable accidente en Capaya, en este caso Chalhuanca. Realizan trabajos de búsqueda y rescate a una madre de 22 años y su hijito de 3 años, sus hijitos de 3 años y 1 año. Fueron en este caso
arrastrados por el río Chalhuanca. Se recuperó al menor de 1 año y a la madre, que en este caso sería la señora Verónica Elizabeth Ramos Arias, ¿no? En el sector de Ninaibamba, distrito de Capaya, a 3 kilómetros del accidente, en las aguas del río se la ha encontrado, ¿no? Actualmente se busca al menor de 3 años. ¿No? Ya es el tercer día en este caso ya hoy de búsqueda y están brigadas de la policía de Chalhuanca, de la policía de carreteras, el personal de la red de salud de Aymaraes, las juntas vecinales de Soraya y Capaya, el personal de la municipalidad de Soraya, el subprefecto distrital de Capaya y bomberos se encuentran en búsqueda pues de este menor que faltaría encontrar, un menor de 3 añitos. Lamentable, don Guillermo. Sí. Entonces ahora el río está crecido, pues el río está turbulento también. Río de Chalhuanca, sí, están buscando, don Guillermo. Bueno, ojalá se encuentre al menor y se pueda dar cristiana sepultura, porque de verdad, pues, no descansan tranquilos los familiares cuando no pueden dar la sepultura correspondiente a los familiares que hayan fallecido. Entonces, solamente la mejor de las suertes a todos los brigadistas y rescatistas que están participando de esta búsqueda, don Guillermo. Oye, este río de Chalhuanca es ya conocido, todo el mundo le canta al río de Chalhuanca porque se lleva estudiantes, se lleva digamos, a todo tipo de gente se lleva, pues, y regresan que río Chalhuanca, que hubiera se cita, si hay ataque para con río grande de Chalhuanca, llévame a mí, si llevas estudiantes, si llevas tal cosa, ¿por qué no me llevas a mí? Nispan ataque para con hubiera sí. Bueno, chay mi casa en Huaycacuna. Yo haré muy pacha, a ver, don Chinchilico. A ver. Deja. ¿Dejen que chay pananchista? Río Grande de Chalhuanca, tú que llevas por rentada, ¿por qué no me llevas a mí para quitarme la vida y no seguir? Chay piñoja Chalhua Pacune. Ajá, Chalhua Japin chay que sojo llaman, sojos. Carrizo, sojos. Entonces sojos llaman que orjo con Chalhua chaconata, munay chames, que bueno, llora ahí chachayo. Cosa. Mana de que hoy vas te queja con carne naranja, ¿no? ¿Anaranjado, no? No. Sí, no. Claro, de pisiranja, dirá usted. De pisiranja. Hoy vas te queja, jon que me pidas pues, comida balanceada. Chaya, gello man toco chende que hay chanta. Entonces cae mayo man orjo te queja, man, ya. Hakuchu, buena cocha, noticiaban. Hakuchu, que titulares estaban. A ver, y me das mi casa, manda 6:56 minutos. Parlananches. Mana. Kunan tutaraj, waje, puno llachtata. Piñaricamunca. Oye, arriba puno llachtatan sapchicacharpaen, pachamamanchista, sapchicacharpaen, todo con una madrugada, en la madrugada, con una regular intensidad. Así que hubo un movimiento telúrico en la localidad de Santa Lucía, mientras que el siguiente movimiento tuvo su epicentro en la ciudad de Puno. Entonces, más o menos a la 1:30 de la mañana, entonces, como parecen tamales, así duermen. Claro, pues hace frío, pues allá. Hace frío, así que así de 4 grados, magnitud de 4 grados, es fuerte, pues, ¿o no? Claro, y el otro sí. 4.3. Este 4.3 en Santa Lucía, en la provincia de Lampa, y el otro a las 2:24 más de la mañana. Este sismo fue más o menos cerca a Puno. Entonces, inmediato, señor Sánchez, Claro, don Guillermo, ¿no? Vamos con esta información también. Anteayer aconteció un lamentable suceso en Arequipa. Un hombre quitó la vida, pues, a una señorita que trabajaba en una botica. Este hombre de mala vida, fue ya capturado en Juliac,
había fugado ya a Juliaca. Monstruo de la botica confesó asesinato de estudiante en una farmacia de Arequipa. Sujeto la mató por no darle dinero. El confeso asesino indicó que mató a la joven porque ella se negó a darle dinero y de manera violenta el expulsó del negocio. Tras cometer el crimen, abordó un tráiler que lo llevaría hasta la ciudad de Juliaca, donde planeaba continuar su escape a Chile, ¿no? El asesino de Cindy Choquehuanca Quispe, un estudiante de farmacia de 20 años, ha generado conmoción en la ciudad de Arequipa. La joven fue encontrada sin vida en el baño de la botica Y&K Pharma, donde trabajaba en Cerro Colorado. Horas después, la Policía Nacional del Perú capturó en Juliaca al principal sospechoso del crimen, el ciudadano venezolano Delvi Enrique Gamarra González, de 24 años, quien confesó haberla estrangulado tras un altercado dentro del establecimiento. El trágico suceso ocurrió la mañana del miércoles 5 de febrero en la Asociación Eduardo de la Pinela, en el distrito de Cerro Colorado. Según la versión del detenido, ante las autoridades ingresó a la botica alrededor de las 7 de la mañana para pedirle dinero a Cindy Choquehuanca. Ante la negativa de la trabajadora, Gamarra sostuvo que esta reacción de estrangularla con mucha violencia cuando la expulsó de la botica. Cuando la señorita trató de botarla, este extranjero, mal extranjero, reaccionó y la estranguló. Don Guillermo, lamentable esta información que llega desde Arequipa, ha dejado conmocionada a toda Arequipa, porque ha sido en horas de la mañana, en su trabajo, a la señorita, ¿no? O sea, la señorita atendía esta botica, trabajaba ahí, mientras cursaba, pues, sus estudios de farmacia, y este individuo ingresa, trata de asaltar, trata de robar, no logra su cometido y finalmente termina asesinando y acabando con una vida muy joven, don Guillermo. No nos queda sino pedir al Señor del Altísimo que la acoja, pues, a esta señorita que ya partió, aunque involuntariamente le quitó la vida a otro sujeto. Sin vergüenza, Hangarakunata, Vayaguna, Imena, Pait, Sipin, Namasin, Paikunata, Sipin, Kumantajea, y Mapacta causan con mamá, que hay con Ariel hasta más secund. 7 en punto de la mañana, amigos. 7 en punto de la mañana, amigos. Con Ami Kaishan, Guayajecuna, Panaicuna, Ricky, viernes puncha, Hanchis, Kai, febrero, Quillape, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Vamos de inmediato a conocer qué dice nuestra frase de la semana. El camino hacia el éxito está lleno de tropiezos, pero solo aquellos que se atreven a continuar alcanzan el éxito. Muchísima atención, si usted quiere alcanzar el éxito, va a encontrar miles de dificultades en el camino, pero va a tener que saber sobreponerse a ellos, levantarse, caerse, levantarse y seguir para alcanzar su objetivo, alcanzar el éxito, ¿no? Adelante a nuestros amigos emprendedores, a seguir adelante a nuestros hermanos trabajadores, a nuestros hermanos estudiantes. Un abrazo muy grande, una vida por delante de muchos jóvenes. Hay que seguir intentando y hay que seguir perseverando. 7:01. Sichus, Sasachaco y Canja, Cheja, Kaishan, efectivamente, avanzación. Y ahora, cocha, historia te eres uncho. Hakuchu, tu parece un que iman casi un día como igual a Cocha. 7 de febrero, Huatakuna Preki. Ricky Huaracocha, ¿qué ha pasado un día como hoy? Con 7 de febrero, Guayagona Panaicona, 1866, Huatapi. Se funda el departamento de Loreto. Ya. No es un departamento cuyo Pichinco es su Loreto, no. Es Loreto, se llama Departamento de Loreto, Guayajecuna, Panaicona, Cunan, Ponchoena, 1866, Punchoping, fundación del Departamento de Loreto, acá en Perú. Loreto es el departamento más grande, amigos, ¿ah? Por supuesto, y es el menos poblado. Claro, pues, si es por ríos nomás, ahí tienes que movilizarte. Claro, en el canoa. Departamento de Loreto se encuentra, pues, en la Amazonía peruana, ya, en el norte, y es conocido por sus ríos sinuosos y estacionales. Entre ellos el origen, pues, del río Amazonas. Ya, bueno, ahí ya prácticamente, pues, el río Amazonas cobra, pues, inmensidad, tremendo. Muy bien, 7 de febrero del año 1833 nace don Ricardo Palma, escritor célebre, tradicionalista, reconstructor de la Biblioteca Nacional saqueada por las fuerzas chilenas, conocido como el bibliotecario mendigo.
autor de tradiciones peruanas. Bueno, en 1899 parte del puerto de Yokohama la embarcación Sakura Mayu, que lleva los 790 primeros inmigrantes japoneses con contrato de trabajo para desempeñar labores de labranza en haciendas y fábricas de azúcar. 1899, pero que Yokohama llaqtamantapone que chinuchakuna jamón cocae barco histórico, por supuesto, la salida, porque imagínate taqri han llaqtaykimanto lama haruman riwaq barcope apakaposunki kumanaña kotimaq suinaña reponki llaqtaykimanta. Es claro, histórico, pues. Es que en esas épocas muchos japoneses buscaban una mejor vida, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que pasaban, las hambrunas y todo eso. Esto es mucho antes. Esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mucho antes. Sin embargo, había muchos sucesos que pasaban tanto en Asia como en Europa que no permitían tener una vida digna. Y buscaron migrar a estas tierras como Latinoamérica para trabajar, para ser trabajadores, ¿no? En haciendas, emplearse, tener un trabajo y tener algo que llevarse a la boca, ¿no? Y en esos años, pues, efectivamente habían haciendas, tanto en la costa, sobre todo, en la costa, claro. En Ica, Pisco, Nazca, hacienda con azúcar. Por eso en esos años el Perú era potencia en azúcar, el primer productor de azúcar. Después le seguía, creo que Cuba. Bueno, estamos hablando de 1899, ¿no? Sí, ya casi 1900 ya, pues. Bueno, pero éramos primeros productores. Al igual que en los siguientes años también el Perú fue productor de harina de pescado, primer productor del mundo. Bueno, cuando ya se viene, pues, la famosa revolución, ¿es que Juan Velasco, Chincache pone que hacienda con una toberajocha. 7:05. Un 7 de febrero de 1923 nace en Nueva York el cineasta peruano Armando Robles Godoy. Fue considerado un ícono en el mundo del cine peruano. Hijo del musicólogo Daniel Alomía Robles, el compositor del Cóndor Pasa. Desarrolló pues una labor pedagógica a lo largo de más de 30 años. Conquistó importantes premios con sus obras literarias, cinematográficas y teatrales. Señor Imansutin Casca, Armando Robles Godoy, hijo de Daniel Alomía Robles, ¿no? Bueno, cheja Casca de que acá hay pata amarilla, el pelo de Ambrosio. Ese nieto sobrino de ellos. Ya. Sí, nieto sobrino es el pelo de Ambrosio. En 1941, amigos, nace el abogado Carlos Ferrero Costa, primer ministro allá entre 2003 y 2005, y también presidente del Congreso de la República entre el año 2000 y 2003. Entre tanto, el día de hoy, 2 de febrero, está de cumpleaños. ¿Quién? Eva Aillón. En 1956 nace, a ver si don Chinchilico me acompaña, me hace recordar quién es Eva Aillón para nuestros oyentes, para los que no conozcan, ¿no? Eva Aillón es una intérprete, una de las intérpretes más grandes de la música criolla, ¿no? En 1956, su nombre verdadero de Eva Aillón es María Angélica Aillón Urbina. Eva Aillón, una de las más grandes intérpretes de la música criolla y afroperuana, quien nace un día como hoy, 2 de febrero de 1956. Churarimo y Pacha, don Chinchilico, no encuentra a don Chinchilico. ¿Qué está pasando con Chinchilico? Se demora, que deja puñita, ahí se es que ha venido tarde a Chinchilico. ¿Qué pasa, Chinchilico? Sí, efectivamente, pues. A ver, ahí está. Creo que vamos a cambiar de Chinchilico muy lento. Y ahora en Quicheta más. Mal paso. Comiendo un cevichito. Una parrillada. Argumentando que tienes mala suerte. Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente es tan cruel y despiadada y que no le importa nada, se ríe. Ahí nomás. ¿Estás en la hora del Levitute o estás en la hora de noticiero? ¿Cómo es la cosa? De lo bueno poco, dicen, ¿no? Nace un día como hoy en Lima, María Angélica Aillón Urbina. Eva Aillón, una de las más grandes intérpretes de la música criolla afroperuana.
Vamos con más amigos. Guayjicuna, Panaicuna, Kay Horas Tarillak Tamasicuna. En el 2006, fallece en Lima don Alberto Toto Terry. Esa saeta rubia, dicen. Exfutbolista peruano, histórico volante de la selección peruana y uno de los grandes ídolos del Club Universitario de Deportes. Así que bueno. Toto Terry. Toto Terry, amigos. Entre tanto, un día como hoy, en el año 2008, muere en Lima José Alberto Bustamante Belaúnde, catedrático, ministro de Justicia y premier del Perú en 1999 y de 1999 al año 2000. Bueno, y hablamos del año 2020, que hace 4 o 5 añitos atrás nomás, en Madrid, España, se celebra el Día Nacional Forestal. En 1786 se crea el primer Cuerpo Nacional de Agentes Forestales, amigos. Chaitan Guayjicuna, Panaicuna, Yuyarinch, que Guayjichay, Panachay, en efemérides, un día como hoy, amigos, Liactamasicuna, Guayjichay, Panachay. A ver, gracias, señor Chinchilico. Vamos a la relación de titulares, amigos. La hora nacional, la hora en todo el Perú, Guayjicuna, Panaicuna, Jacucho, titulares, Niscawa, Mamitacuna, Papitucuna. El día de hoy, viernes 2 de febrero del año 2025. Muchísima atención, viernes 7 de febrero, Pantarusian, 7 de febrero del año 2025. Atención, atención. Nos vamos con los titulares. Del 20 de febrero al 5 de marzo en el distrito de Mara. Vuelve a disfrutar de la fiesta llena de tradición, música y picardía con el carnaval. Una fiesta que nos une pues a los grandes y chicos. Ven y vive el Carnaval Mareño 2025. Sé parte del verdadero carnaval de la provincia de Cotabambas. Mara te espera. Así hace la invitación la Municipalidad Distrital de Mara, encabezado por su alcalde, Alex Roque Mío. Más de Alex Roque Mío, señor, mucho más noticias, amigos. En Apunchacuna, Guayjicuna, Alex Roque Mío, Verajocha, alcalde de que Paipas, Llactamasicuna, de que inauguramos proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado de Huaruma, acá en Mara, amigos, Llactamasicuna. Y por supuesto, efectivamente, amigos, va a beneficiar a 94 beneficiarios, habitantes del centro poblado de Huaruma. Así que efectivamente, amigos, muy bonita la ceremonia y por supuesto con este servicio de alguna manera mejorará también la calidad de vida de nuestros hermanos de Huaruma. Saludos para todos ellos. 7 de la mañana con 11 minutos y en un esfuerzo por proteger la producción agrícola local y mitigar los efectos climáticos adversos. Hay Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, Jumanta, Paicuna, Araquinco, que hay cohetes antigranizo, Nisca, que hay 28 comunidades del distrito de Chalhuahuacho. La iniciativa busca prevenir daños en cultivos ocasionados por tormentas de granizo, un problema recurrente que afecta a la economía y la seguridad alimentaria local. Atención, amigos, en el distrito histórico, amigos, en Akira, amigos, participaron de la conformación del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, donde se dio a conocer las principales problemáticas que aquejan nuestro distrito para que de esta manera, desde la provincia de Cotabambas, puedan contribuir también a enfrentar esa problemática que aqueja la inseguridad ciudadana de nuestros barrios y comunidades. 7 con 12 minutos, Guayjicuna, Panaicuna, calle informativo Huillarico, y saludos a todos nuestros hermanos allá en Japajmarca. Un saludo muy especial a mi señor padre, Washington Loaiza Cuba, que me está escuchando. Papá lindo, un abrazo muy grande. Vamos con más titulares. 7 con 12 minutos, del 21 de febrero al 6 de marzo de este año. En el distrito de Chalhuahuacho también se vive pues una experiencia de color, alegría, tradición y cultura viva. Los carnavales transformarán todo Chalhuahuacho en un escenario vibrante, donde las costumbres se entrelazan para ofrecer un espectáculo inolvidable. Carnaval Chalhuahuachino 2025 son la ocasión perfecta para celebrar la vida, la diversidad y la unión. Nuestro alcalde, el señor Iván Cruz, hace la invitación a todos los hermanos de la provincia de Cotabambas a participar de estos carnavales.
Más titulares, amigos, atención, Guayajecuna, Panaicuna, Cotabamba, Suyunchispe, Llactamacecuna, Jancunas, Jaguaricuna y Quichis, porque efectivamente lluvias de fuerte intensidad persistirán en toda la sierra. En algunas regiones están originando huaicos que causan daños a la vida y la salud, como la infraestructura y cultivos. También, amigos, atención, Guayajecuna, Panaicuna, podrían verse afectados los departamentos, al igual que Apurímac, amigos, atención, y sus 7 provincias. También desde Ancash, amigos, Llactamacecuna, Guayajechay, Panachay, sobre todo Apurímac, Suyunchispe, casi en toditos sus, solamente se salva Bancaya, está Andahuayla, Santabamba, Imaraes, Cotabambas, Grau, y también va a afectar, amigos, bueno, también las vecinas provincias de Arequipa, amigos, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Cusco, Chayaja, Llactamacecuna, Caí, Llactanchispe, Alcharizon, Guayajicuna, Panecuna, Raijacunata, Yangata, Guayajachaykuna, Panachaykuna, Mayupata, Pitach, Tiasia, Oaxaca, Ayjerine, que Guayajea, Yangata, y Meitutapas, Guayajicuna, Mayo, Jarique, Sumachta, Japarjachaykos, Papasaica, Monja, Chaipe, Guayajea, Apuros, Pichura, con Ayjere, Guayajea, Panay, Mayo, Patamantaja, 7 de la mañana con 14 minutos. Hakuchokay, una información Iscahuan por disposición del gobernador de Apurímac, con el objetivo de promover el espíritu de emprendedor y fortalecer las habilidades de los menores albergados en la aldea infantil Virgen del Rosario de Abancay. Se llevó a cabo con gran éxito la primera feria gastronómica, evento realizado en el auditorio de, en este caso, regional Micaela Bastidas, de la sede central de esta entidad gubernamental. 7:14. Saludos a nuestros hermanos en el distrito de Coyurqui. Un abrazo muy grande a Radio Guaira. De la misma manera, saludos a nuestros hermanos allá en el distrito de Cotabambas, Radio Poder Chasqui. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos quienes se suman a la transmisión del informativo Huillaricuy. 7:15. Vamos con más titulares. Un total de 102 profesionales de salud recibieron la resolución directorial que aprueba su rotación y desplazamiento definitivo del personal nombrado asistencial y administrativo de la provincia de Abancay, con el objetivo de fortalecer el sector y mejorar la atención a la población apurimeña. Vamos hasta la capital arqueológica de América, amigos. Cusco es una de las regiones con mayor cantidad de obras reactivas. Nico, y más chévere. La Contraloría General anunció que en 67 obras públicas valorizadas en más de 1.527 millones de soles se han reactivado en su ejecución entre agosto y diciembre del 2024. Y de acuerdo con la información registrada por las mismas entidades en el Sistema de Información de Obras Públicas, o sea, Infobras, y los órganos de control institucional, lo que beneficiará a más de 2.700.000 peruanos. 7:16. Vamos con más titulares. Hospital Antonio Lorena cuenta con un nuevo ecógrafo que ayudará a mejorar la atención. El servicio de cirugía general del Hospital de Contingencia Antonio Lorena en la ciudad del Cusco cuenta desde ahora con un moderno equipo de ecografía de última generación para la atención de pacientes, confirmó así el médico Hugo Villagarcía Cereceda, jefe del área de ecografía. Muchísima atención. Ojalá que no se vaya a malograr ese ecógrafo. Después, pues, están ahí. Se ha malogrado. Tienes que ir allá al frentecito, hacen ecografías, ¿no? Sí, pues, así es. A ver, Guayajecuna, Cuscomanco, Teresa Llactamacecuna, Imena, Tancay, Tambumambapi, Yawarmayo, Aparatamore, que Machtata, Igualiatatame, Llactamacecuna, Guaje, Río Vilcano, tan escape. Juvinchat aparatamo, Juvinchat aparatamo, Llactamacecuna, Juvinchan, Guayajecuna, Panachaykuna, Munecharan, Salvaiku y Tariki, Llactamacecuna, Huacan, Jaikurus, Jamayoman, Chay, Pimpaitaps, Aparatamo, Llactamacecuna. Así que agentes policiales, bomberos, familiares y pobladores del distrito de Ollantaytambo, ubicado en la provincia de Urubamba, región Cusco, intensifican la búsqueda de un joven que fue arrastrado pues por el río Vilcanota cuando intentaba salvar a uno de sus ganados. Qué pena, amigos. 7:17 aquí en Huillaricuy. Vamos con más titulares. Homicidio en Arequipa. El monstruo de la botica reconoció que acabó con la vida de Cindy Choquehuanca, el ciudadano venezolano
hermano de Elvi, Enrique Gamarra González, de 24 años, detenido en Juliaca como principal sospechoso de asesinar al estudiante de farmacia Cindy Choquehuanca Quispe al interior del baño de su centro de labores en Cerro Colorado, reconoció que fue él quien ultimó pues a la víctima. Lamentable esta información que llega desde Arequipa. A ver, Oyaritz, oiga, atención, Barayojona, Oyaritz, atención, alcalde de Cerro Colorado, don Manuel Vera, fue sentenciado, señores. Oyaritz, el alcalde del Cerro Colorado no crió pato, señor. Tampoco ahorró 150,000 soles en casa. El juez, amigos, atención, Edileva Cascamaita, en la lectura del fallo contra el alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, por el delito de enriquecimiento ilícito, confirmó que el burgomaestre no ha criado ni patos pequineses en las cantidades como declaró y tampoco ahorró los más de 100,000 soles, amigos, en su casa, porque no hay pruebas que lo acrediten. Consecuentemente lo sentenció a 5 años de pena, pero convertidas en jornadas comunitarias. Es que ahora ya no ningún alcalde es tonto tampoco. ¿Acaso? El alcalde Caspacho, ahorramos. Entonces, a veces tampoco se puede, pues los bancos tampoco te pueden recibir, digamos, tanta cantidad de plata, señor. ¿De dónde proviene esta plata? Tapusonque con Iki. Entonces, chaitan en Iki. Entonces, para que con la panaycona de que wasen, poaga hechas, holge kunata, ahorracuchan en esta guaje, maimantata, lo semana, pachajuaran, jasoles. 7:19, vamos con más titulares. Guayjecuna, Panaycuna, proveedores de Caliwarma. En este caso, los hermanos Castro y Angali eran los protegidos por Hinojosa durante el periodo de Freddy Hinojosa como director del programa. Las conservas de pollo, pavita, que importó pues la empresa de Carlos y Eduardo Castro Yangali, fueron declaradas no aptas para el consumo humano, pero sus compañías siguieron acumulando millones de contratos y lo siguen haciendo hasta hoy en día, después de todo el escándalo que se ha desatado en el programa Caliwarma. Vamos con más noticias, amigos. Congresista Juan Carlos Lizarzaburo ha suspendido por machismo. Ahora promueve creación del Ministerio del Hombre. Este congresista de la Alianza para el Progreso del Partido de Acuña ha hecho esa propuesta mientras cuestionaba la existencia del Ministerio de la Mujer. No puede haber Ministerio de Mujer, que exista Ministerio del Hombre. Ni me voy a cocha cae. Y más Ministerio del Hombre, con Anja, otro ministerio más. Y más va a ver todo ministerio para una paja. Es como crear un puesto o un cargo más en la comunidad. 7:20. Gobernador de Puno pide que el gobierno de Dina Boluarte se haga cargo de intoxicados de Caliwarma. Richard Janco informó que hasta donde tiene conocimiento, la salud de los niños aún es delicada. Asimismo, la madre de familia de uno de los niños afectados aseguró que luego de la intoxicación les pidieron guardar silencio. Los de Caliwarma dijeron, mejor cállense, ya no hagan problema, ya, por gusto van a hacer problema, hay que solucionarlo. Así dice, se habían acercado a esta madre de familia. ¿Cómo es posible, don Guillermo? Así es, amigos. ¿Qué hora es? 7:21. 7:21. Ay. Vamos a las internacionales, señor. Todavía tenemos los nacionales, ¿no? Así es, atención, nuestro canciller, amigos, don Elmer Schaller, ha confirmado que 308 peruanos se encuentran con orden de deportación en Estados Unidos, mientras que 340 están a la espera de este documento para ser deportados al país del país norteamericano. Atención, peruano más en chicona, paisano chicona, Caimán tapone, cotana, de posar con Estados Unidos, man. Ah, sí. Pero manera su país con Aja de Ponco. Ellos han ido a trabajar. Pero con Anja Chaipeja ya hasta ñachoreca por son que delincuente. Que man son que con te toman como delincuente ya, como si hubieras hecho algo malo.
Eso es han yankapakon que va empresa con hatun empresa con acá Enrique y mi mana Ruan Corique, entonces yankapakon que estás ayudando a la producción norteamericana, pero sin embargo ahora con estas leyes, con estas decisiones de Donald Trump están capturando a estas personas y los tildan ya de delincuentes. Por lo tanto, has cometido un delito. Por lo tanto, hasta te pueden mandar hasta Guantánamo. Es que también, están cometiendo el mismo error que cometemos en el Perú, don Guillermo, de meter en el mismo saco a todos los latinoamericanos que han ido a trabajar allá a Estados Unidos, ¿no? Hay muchos, en este caso, muchas bandas delictivas también que han migrado hacia este país y que están cometiendo desorden, crímenes y todo eso. Entonces, ¿qué hace el gobierno estadounidense? Los pone en un solo saco, todos los latinos se tienen que ir, ¿no? Es igual de lo que está pasando acá en el Perú. Hay muchos extranjeros que cometen delitos, ¿no? Y delitos graves, como este último que ha pasado acá en Cerro Colorado. Y la población tiende a meter, y nuestros hermanos tienden a meter a todos en un solo saco, ¿no? Todos los venezolanos son, muchos dicen eso, ¿no? Están cometiendo delitos acá en el país, todos son iguales. Y es que no todos son iguales, don Guillermo. Hay que saber diferenciar, ¿no? Cosa buena, ahora sí. Gran Jacuche de noticias internacionales, Jacucho que hay internacionales. Renegan que chuyangata, mana mai pips tarin que chu igado tacarante con que pago acá, ¿no? Anterior cosa igado man tareo hermano, ni ferretería pepas, ni abarrote pepas, ni botica pepas, ni hospital pepas, man tarin que chu veterinario no venderá. No, veterinario, man, cheta. Hace veces con ya el hígado es un órgano que se regenera. Se regenera, ¿no? Sí. Pero hay que joyos son que coman chica chanta hígado chacha ya se ama aso hay amara ima pasarte ima renegan que chuera cocha. Canta ni que huera cocha con atari que piconacha piñaya por inco paigonata guajaricamos ama renegacho. Tatao, Tatao y Tacao. Piña oro, piña toro, gena, por Isanco, Wakencona. 7:24. Vamos con más titulares en el plano internacional. Donald Trump asegura que Estados Unidos se apoderará de la Franja de Gaza. Creemos en esto, pues crearemos miles de puestos de trabajo en Medio Oriente. Estará orgulloso. Trump afirma pues que analizó la situación del territorio palestino y que su propuesta respalda que líderes de más alto nivel cuentan con el apoyo, con un tremendo apoyo con esta idea. Se quiere ir a ¿qué hacer allá en la Franja de Gaza? En Franja de Gaza, pues a tener un gallanga y te lleva, la gran mayoría ahí son renegados, pues. Son musulmanes también, ¿no? Son musulmanes, extremistas y terrucos también son. Bueno, dirán ese Guillermo, ¿qué estará hablando? Vamos a ver, amigos, más noticias, amigos. Atención, embajadora de China responde a amenazas de Trump sobre recuperar el canal de Panamá. China y Estados Unidos por el canal de Panamá, señor César. Ha dicho así textualmente, Estados Unidos aprende a respetar, le ha dicho así. Atención, Estados Unidos, aprende a respetar. Si Estados Unidos quiere crear una era dorada para las Américas, primero debe respetar a los otros países y preguntar a los pueblos de América Latina qué tipo de era desean. Así enfatizó esta embajadora china en Panamá. Bueno, ahí está, pues ya se metieron los dos, ya. Ahora sí, está terrible, No solamente en la guerra de impuestos, ¿no? Sino también en quién quiere controlar el canal de Panamá, pues. 7:26, Jaime Gacerik, a nivel internacional. Otra información en estos casos, ¿no? Viene también desde el país norteamericano. Estados Unidos difunde imágenes del vuelo inicial hacia Guantánamo de migrantes arrestados. En este caso, el secretario de Defensa compartió un video del primer vuelo con 10 migrantes detenidos en territorio estadounidense que fueron enviados al centro de detención de Guantánamo. Ahí está, amigos, las deportivas. A esta hora de la mañana, amigos, voy a echar una para hacer una. Hakuchu, Baikuna, Panaikuna, plano deportivo Nescapi. La Federación Peruana de Fútbol ha confirmado a Óscar Ibáñez como nuevo entrenador interino de la selección peruana. Muchísima atención. Óscar Ibáñez es el nuevo entrenador. A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol comunicó que Óscar Ibáñez tomará las riendas del equipo de cara a los próximos partidos de las eliminatorias que se reanudan pues o inician nuevamente en marzo de este año 2025.
Más noticias, amigos. Atención, Guayaquicuna, Panaicuna, el FBC Melgar suma a Piero Vivanco como nuevo refuerzo. El Melgar presentó al atacante Piero Vivanco como el nuevo refuerzo para el presente temporada, con el objetivo de lograr el título de la Liga 1 y acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El conjunto arequipeño busca reforzar su plantilla con un jugador de gran potencial en el que tienen muchas expectativas, por supuesto, amigos. Sainata Guayaquicuna, Panaicuna, Chaskirinchis, que hay titulares Nesgata, Llactamazuna, que hay horasta. Jancunas tan Hatun Napaiguita, Chaskirichi, Guayaquichay, Panachay. 7 de la mañana con 27 minutos, hora de irnos a una pequeña primera pausa, amigos, del informativo Villarico y de hoy viernes. Y volvemos rápidamente, amigos, ¿ya? Vamos a una pequeña pausita, amigos. Seré doctora para ayudar a las personas. Yo quiero ser ingeniera. Invierte en la educación de tus hijos. Asegúrate de que asistan a la escuela todos los días y apóyalos en su aprendizaje. La educación de mis hijos es la mejor herencia que puedo dejarles. Un mensaje de Radio Surcuy, porque creemos en el poder transformador de la educación. Lucía, ¿está tu mamá? Señora, buenos días. Un ratito, espéreme. Dice que no está. ¿Cómo? Sí acaba de entrar. Mi mamá dice que no está. ¿Cómo puede hacer eso tu mamá? ¿A que mientas? En muchas ocasiones, seguro que pasaste una situación similar, pero es hora que tomemos conciencia. ¿Cómo podemos pedir a nuestros hijos que digan la verdad, que sean honestos, que sean responsables o que practiquen los valores, si somos nosotros los que cometemos el error? Mentira. Es verdad, los padres somos responsables de construir hijos con valores que sean ejemplos a seguir en su generación. Es hora de empezar a trabajar. Los valores no son simplemente palabras. Los valores son por lo que vivimos, son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente. Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita sangre mi agonía. Muchas personas nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes sobre el canon y las regalías que genera la minería formal en el país. Hoy las conoceremos a detalle. El canon es la mitad del impuesto a la renta que pagan las mineras formales. Las regalías son una contraprestación que las mineras hacen por extraer el mineral. Todo el canon y las regalías se transfieren a las regiones, provincias y distritos donde operan las empresas mineras. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos 10 años, el sector minero ha transferido casi 40 millones de soles por este concepto a las regiones. Nunca antes se había destinado tantos recursos por este concepto. Con estos recursos, las autoridades regionales y locales pueden financiar servicios para la población como agua, colegios, salud o carreteras. Sin embargo, los gobiernos regionales apenas han podido ejecutar el 65% del canon y regalías que recibieron. Veamos, de las 23 regiones que reciben el canon y regalías, son Ancash y Arequipa las que lideran el ranking. En Arequipa, por ejemplo, de cada 3 soles invertidos en salud, transporte o educación, 1 sol viene de la minería formal. Imaginemos cuántas obras más se podría realizar si se invirtiera el 100% del canon y en proyectos prioritarios. ¿Y tú, qué otras preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú? Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor. Atención, atención. Abran camino, abran el paso para que pasen los cotabambinos. Residentes cotabambinos y apurimeños. El Cusco y el mundo serán testigos del gran lanzamiento del Carnaval Cotabambino Icapayana 2025. Icapayana 2025. Patrimonio Cultural de la Nación.
Este sábado 15 de febrero, desde el mismo corazón de los Andes, emergerá la más pura y auténtica expresión del carnaval originario de la provincia de Cotabambas, Apurímac. Vive con nosotros la magia, el color y la alegría del Ticapayana. Al compás del sonido de las tinjas y flautas, cantemos las lindas melodías de las jashuas carnavalescas al estilo de nuestra tierra. Abran camino, abran el paso. Este sábado 15 de febrero, ven y participa en el pasacalle a partir de las 7 de la mañana. Punto de concentración en Cusco, en La Paccha, frente al Centro Artesanal. Recorrido por la Avenida El Sol hasta llegar a la Plaza de Armas de nuestra ciudad imperial de Cusco. Vamos todos, que retumbe el Perú y el mundo y se rindan a la majestuosidad de nuestra tradición, identidad y cultura. Será inolvidable. Invita Municipalidad Provincial de Cotabambas, auspicia Cooperativa Los Andes y Minera Las Bambas. Y Moras, Ñahuayjicuna, Panaicuna, 7:33. Vámonos hasta Tambobamba. Ahí se encuentra don Aquiles Abarca. Aquiles, muy buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos César, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Yo y el resto de los paisanos, bueno, tranquilos acá en Tambobamba, siempre esperando el aguacerito, pues, porque anoche un poquito, una garuadita dio en Tambobamba, pero ya son varias noches que está cayendo la helada, el espacio está despejado, seguramente por donde se encuentran ustedes también está igual. Así es, mis queridos paisanos, en Tambobamba están llevando curso de capacitación a partir del día lunes 3 a hoy día viernes 7 del presente mes. Los directores del magisterio cotabambino, en los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, organizado por la UGEL de la provincia de Cotabambas. Finalidad, para que se lleve un buen inicio de labores escolares en la provincia de Cotabambas el año 2025. ¡Qué bien! Ojalá pues que se cumpla este anhelo de los padres de familia. Muchas veces pues bueno, hay también pues falencias, bueno, muchas veces no hay buena voluntad de parte de los profesores o de los docentes también, porque tenemos que cambiar para llevar adelante pues con la educación en nuestra provincia de Cotabambas. Chaylachari, Marimini, Kaman, Kunan, Tutamantampe, Veracocha César, Veracocha Guillermo, Chega, Amautakuna, Arik, Junio, Narikushanko, Jaina, lunes Punchaumanta, Kunan, viernes Punchaukama, Keita, Mobamba, Yachtape, Chay curso de capacitación, Nishatata, Aparishanko, director Kunaya, a nivel provincial. Chega, Alinchari, que hay finalidad, Jari, que Kunanguata, alinta yacharichinankupak, alinta trabajar en Nankupak, ojalá chayna kan mariki alinta pone voluntad o dedicación, ruarinkuman, cumplirkuman, que hay obligación como amautas, como profesores, como preceptores, chayka alimpunicha kan mariki, chayka cursos kan mariki padre de familia, pues, en vez manera cumplir con chay problema. Y matasta por mi aunque fuera coche César. Cosa fuera coche Aquiles. Ale, gracias. Aña y Chay, Huillacamos ahí que manta. Pajaña que tenemos ya. Muchas gracias. Pajarén sábado, César. Bueno, Guillermo. Bueno, y mapas, pero pajarén, y mapas que mantak me chaja. Huillare con ansia. Seja, hanga, ama, o palella, jepacapunguich. Noticia es noticia, señor. La noticia no podemos esperar para el día siguiente. Che, cuajarimán que taja. Hanga, carten, noticia carten, haps, huajere camuneiki. Ya, Guillermo. Ya, un abrazo, buenos días, César, Guillermo. Buenos días, don Aquiles, un abrazo muy grande. Don Aquiles Abarca desde la capital de nuestra provincia de Cotabambas, Tambobamba, Huayquicuna, Panaicuna. Saludos a todos los barrios Inqui, al barrio Palcaro, nuestros hermanos del barrio Checchecaya, San Martín, para todos nuestros hermanos que están en la sintonía. Palcaro. Palcaro, claro. Ya, Huillaruniña, Huelajocha.
7:37 aquí en Huillarico y Mamitacuna, Papitucuna. Bueno, se vienen elecciones en la comunidad de Miraflores, Mamitacuna, Papitucuna, el próximo sábado 8 de febrero. Todos nuestros hermanos de la comunidad de Miraflores están llamados a ir a sufragar, a votar en la comunidad de Miraflores. Nos dicen que hay 3 candidatos, así es que la invitación está haciendo el Comité Electoral Guayjaycuna Panaicuna. La invitación por parte del Comité Electoral para que puedan ir a sufragar, a votar el día 8 de febrero en la comunidad de Miraflores, Mamitacuna, Papitucuna, desde las 8 de la mañana nos dicen que tienen que estar presentes. A las 8 de la mañana inicia el debate. Después del debate, después de escuchar las propuestas, vamos a ir todos a votar allá en la comunidad de Miraflores, esto en el distrito de Mara. 7 de la mañana, 37 minutos, amigos. Llaqtamasaycuna, kay horasmi kashan Guayjaycuna Panaykuna. Pero ama la quechewan quecho. El saludo va para Chuajere, ¿ah? Ajá. El saludo va para Chuajere. Estuvo de cumpleaños Panachanches doña Corsina Encalada Contreras. Manapaste pay suya curancho kay hatun napaikuita kay guaire wasin simata pacha. Jampame amistita linda doña Corsina. Esposa nada menos de nuestro amigo Demetrio Farfán. Así que Jaina Puncha pasa hay que sumacta puncha bonita rey michacor haré que mata se mucho mamá juepas. ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el cariño? Jacucho, también nos escriben aquí por interno al WhatsApp. Buenos días, amigos de Radio Surfo, y un cordial saludo para la comunidad de Culco, en el distrito de Guayllati. Allá, esto es en Grau, ¿no? Guayllati, comunidad de Culco. Está de cumpleaños un niño, el niño Yor Sivincha Cansaya. Yor Sevincha Cansaya está de onomástico, está cumpliendo añitos. Un abrazo muy grande para ti, campeón, que lo pases de lo mejor. Seguramente tu mamita, tu papá te quieren bastante y nos han mandado este mensajito para saludarte con mucho cariño. Cosa buena, cocha. Jampa, buena, cocha, niñito, los niñitos, ¿cómo se llama? Yor Sivincha Cansaya, un abrazo para ti, campeón. Campeonazo. Dile a mamá, aunque sea Fukurime, ya. Chupachantaps. Sobrino, Yur Sivincha Cansaya, feliz cumpleaños. Cosa buena cocha, muy bien. Cosa con jacoche guaylayo, yactata, buena cocha, rato ya muy vamos ya. Guaylayo. ¿Mai piché? Con allá en Oiden que mara yactapea, jacacha, que munamone, jepe, tunas knapscan, caipiñan, cachan, guayjechanchis, don César Choque. Vamos a ver, señor presidente de la comunidad de Guaylayo, porque tiene que contarnos muchas cosas. Hueracocha César, sumaj puncha, napayacamoy, que con una punchope, buenos días. Buenos días, papicha. El que está en la acá. Cosa, Hueracocha, kay carnavales pe pas ñojanchis alista ikuchanchi llaqtanchis pe feria chukanja iman kanja tapa iman kanja. Papicha, muchísimas gracias por darnos ese espacio. Guayjaycuna, que hay 22 de febrero tan segundo festival de fruta miscata paricusaco Guayjaycuna chaytan en Pitariki Manane atun mayos punata provincia de Manta Lipillanta que es distrito de Lip comunidad con Manta que hay 22 de febrero tan paricusaco que es segundo festival de fruta chaytak meninkarikniga chaytak valirikniga Lipillanta Lipin comunidad kunata Lipin distrito kunata Guayjaycuna chay tan valirikniga monamento chaylata compartir pantina Lipina Lipe paisanistunama chaytin por menor hay una de escuela que chayku que la estoy que no está ya ya está
duraznuta, tunasta, manzanata, perata, lumbrillita, granadillata, palpata, lipintan, lipinman que gracias que son más clima pena y aquí mayo papa ya tiene frente chundivitas es canche y papa piñanteico chimpaico comunidad la palapa siempre probablemente año teico chimpa champiñanteico vaismei cosa era cocha y maimana frota con allá mana y un capacho pero bueno, chay peja y mi mana acá Enrique da y macuna a ver ochatón y apero y papá y ma fruta con tan apamon que chay vending que chay feriapi chay pinta de chay vender saco tunas rojas tunas blancas y otras tunas kiscatunas en saico silvatunas en saico trumpo en saico en esa clase cartunas morada, chay un catawaclas en tunas largas, papá, chay manzana y cucán, chay manzana agua nisca, manzana roja nisca, chay titulat, manzanat, granadilla, y durazno roja y durazno blanca, blanquillos, chay durazno cuna, chay manta pera, granadilla y palta, sobre todo con una montaña, sacamos en palta. Chactui kuna no hay dedicar equipo que vaya bastante clima y con gracias a Dios suma clima pequeño checa kuna faro que salen carimisan checa no tengo también dedicar equipo una lipi paisanos kuna y gracias hatu una kuna gracias profesional kuna ayudar banco checa kuna y gracias dedicar equipo una de marata señor alcalde gracias mana kaina taps apoya mangko perwakin kuna apoya mangko hatong manggis hatong ura kucakuna cek saya itu kuna balik di kuna destek apoya mangko sentro sumaya ka mangko kucak cek lihat mangko kuna lipina lipi waitin kuna tahamin kuma purmayur yang karkarap samin yang kasih cek alin karkaran cek pe purmayur bumili cek tunas itu cek tunas lipin fruta apa cosa era cocha César cosa buena cocha jacucho horizontes entonces chay chapi somag tari que tonasta mejor paricamos sonches que ha comido usted el durazno blanco papá recién usted ha comido de todo yo sé que ha comido de todo en la vida pero ha probado ese durazno blanco de acá de esa ahí está ahí eso sí ojo tampoco ¿no es cierto? Son distintos pues sabores la tierra claro el clima la cosecha el cariño que le ponen bueno un abrazo muy grande pero era cocha César chay mantaja mi hijo na yapaj pues canja pase que mi hijo Paco y mamita chico na guay con jacu pase que platos típicos claro papicha cancan tuican kakuna chukhlimuti yuyucheo awas kaiwicha ancho kuna papa kan kachay pe mamita kun gunun kakuchay clase kan kachay kuna to papicha kan kuna taps bisite naiku lipe son pe kun baleriki bisite naiku chay pe tuna chat mi horupson se imma no fruta chat chay tan lipe comunidad como colaboración de chorasapo lipe visitan gana visitan kuna invitar naiku invitar naiku papa chay ninkari niku lipe difundia naiku chay rayo este papa lipe 22 de febrero papicha goza era cocha César a su pues hankunas apachimaikichis y me imana chay promocional nes hakunata apaikachimaichis ñoqayku ñakay redes sociales pues sumaqta mastarero saqku wa genchikuna haru llaqtakunata hamunanko paykuna psriki gracias papicha yo también cariño mi papá listo tu pananchkama wera cocha ya gracias papá gracias saludos. Qué lindo, el caballero presidente de esta comunidad hace la invitación para este festival Hueracocha. ¿Iman casi en festival, Iman? Segundo festival de la fruta, señor. ¿Maipi? Guayayo Llaqtapi. Guayayo 22 de febrero. El 22 de febrero. Desde las 8 de la mañana. Perfecto, don Guillermo. ¿Y me cama? Toco con Ancamaya. Cosa, usted sí. Muy bien. Guayajicuna panaicuna casa Enrique que hay invitación tachoral París en Hueracocha presidente Hakucho mi jacamusunchis que tu frota conata y me imana casa ya los ceremosan ya que cae Pachamama llaqtamanta casa en Pachamama alpa ujumanta los el París Enrique mainin pi membrillo mainin piña casa en chay tin tunas casa en iman casa en chay durazno chay conata ya su marchata mejor paricamusunchis jaita y casa Enrique festival de la fruta que hay mi casa
Arique que hay comunidad Nescapi Mara Yachtapi Soteos comunidad Mamitacona Papitocona Guaylayos comunidad Nescapi Hueracocha César Choque Pai mi casa en presidente Guajaricamu Hac y 22 de febrero nos encontramos en Guayayo en el segundo Festival de la Fruta. Todos nuestros amigos podemos ir a disfrutar de la fruta orgánica, de la fruta bien producida y bien cosechada por nuestros hermanos de Huayllayo. Los esperamos el 22 de febrero. Paltaspas baratuchella, hermano, mana, hatun, ya está con una piscina que paltaspas baratuchella. Caipichu, maipichu, taricusunchis 22 de febrero. Caipirik. Vamos a ir entonces, vamos a ir. Bueno, maitacha, no podemos apps, hermano lindo. No me voy a ir a comer mi duraznito. Carrita y taps, al chevishan, sumacta. Caballo y quiere. Caballo y taps, apayan y ñancurala. Caballo taja, ñamba. Carretera pacta, carrita tapas. Ya. Cosa, buena cocha. Bueno, Kunanja, Guayajicuna, Panaicuna, ¿qué hora es, amigos? 7 de la mañana, atención, con 47 minutos. Hora de hablar, amigos, atención sobre esta gran información que tenemos, amigos. Oye, Cecita, tú sabes que los carnavales en Apurímac son declarados patrimonios culturales de la nación. En cada una de las 7 provincias tenemos más de uno, más de dos, más de 3. ¿No es cierto? Entonces, bueno, carnavales, ¿ah? ¿Eh? Los carnavales cotabambinos. Sí. Nada más hablando de carnavales cotabambinos. Carnaval, pero hay carnavales en todo Cotabambas, pues hay carnavales allá en este caso en Mara, en Chalhuahuacho, en Coyur, que se vive de diferente manera, en Cotabambas de otra manera, en Tambobamba también tienen su estilo. Cada comunidad también tiene su estilo. Por ejemplo, Azacasi tiene su estilo. Es el famoso carnaval originario Surfu y Huajanque, Ahuescocha, Azacasepe. Bueno, está ya en trámite. Todos los carnavales son originarios, claro, Guillermo. Sí, todos. Sí, perfecto, muy buena aclaración. Pero Chaychat, hasta mate para un ampagme Miguel Ángel Huachaca, Ñogansuaña, Cachen. A ver, saludai Han. Huelajocha, Miguel Ángel Huachaca, Limpuncha y Cachu. Huelacucha, Huelque, Tampa Cachu, Jojmuna y Puncha y Caitucaimanta, Genilata Huaquense Guillermo Pa. Y Tucuy, Llactamasenchispaj, que hay provincia, Cotabambas, Niscajatun, Ayupe, Sumas Puncha y Cachun, Tucuypaj, Llactamasikuna, Huayquipanaikuna. Gracias, Huayque, Radio Sur fue. Huerajocha, Miguel Ángel. Entendemos, hermano, que efectivamente, como dice, nuestros carnavales son originarios en todo el Perú y, por supuesto, muchos son declarados patrimonios culturales de la nación. Y uno de estos trámites que se está solicitando para que también se declare al carnaval originario Surfu y Huajanque, Ahuisjocha de Azacasi. ¿Cómo está ese trámite, mi hermano? Avanza con Chumana Chucampas. A ver, Guillermo, Chicaypaj, que hay Janakpacha, Teitanchispaj, alguien Kawalistanwan, Sumas palabra quita chasquikuiki, Chaitan Espataj, Janucapas, Hatun Marcariwan, Chasquikusaj, Ñampaj, Machunchiskuna, Imaina, Formamantas, Chicaypaj, Awayatamoranco, que hay una actividad kunata Chaitawayki. Efectivamente, que hay Ñampaj, comunidad campesina, Chaypataman, municipalidad centro poblado, Chaypataman, comunidad originaria, en esta declaración que Munay Ayun Sasakasi, Yacapes Chunca Soctayo, sector Nio, Paikuna, Chicaypaj, Guillermo, Haka Ñampamanta, Kunankama, Manan Chincucho, y Maimana costumbrita, Paikunan, Chicaypaj, Yachanco, Alinta Uywaita, Alinta Pacha Uruwaita, Alintan Yachanco Pachamamaman, Janaj Pachaman, Apukunaman, Juntaita, Huayque Guillermo, Chaita Nispan, Chicaypaj, Mana Yachtaj Mañacuscancho, sino que el Ministerio de Cultura Nisca, Yacapas, Sukta Wataña pasan, Visitamanco, Pasacote, que Hatun in Canacuna, can Uchuit in Canacuna, que Carnaval Wiche, Ubijat Inca y Uywa Cosmi, Chaykunata, Jawarispa, Visitamanco Pasacuti, Nyan, Chicaypa, Yarichincuna, inclusive Pacarichincuna, que hay Hatun, la Fara Nesca, un libro, Nesca tapas, que asalcase estudiante Nespa. Chaypatamantak, Michak, Visitaicamanco, Dirección
desconcentrada de cultura de Cusco también generataj abanque llaqtamanta. Que generataj muyupamanches que hay oficinas regionales camanta que hay del sector, nisca. Entonces, prácticamente canjo hatun palabra compromiso que hay hatun instancia kuna chikaypaj manan chinkanmanchu que hay costumbre manan aynata kawaswaychu kawsayasqakuraqmi ñanpaq machukuna kunampis waynakuna atipashankuraqmi chay ñanpaq machu awlukunaq paqarichqanta aynatan rimapayawanku chaymi kay formulakun chikaypaq wayqiy Guillermo uqpaqkama junt'akunanpaq kaqchayta nispa personal que seguramente yashanki allinta ñanpakuna yashanku kay wayqinchis Ricardo Valderrama tiyakurqani kay Fuerabamba llaqtapi Pumamarca llaqtapi Q'illu llaqtapi Arcanía Pilqu chaypi allintan chiqaypaq paqarichitamusqa allinta wayatamusqa librukunata chaypitaqmi sitatamusqa karan sutinmanta familiamanta chaykuna chiqaypaq chay ideakuna allinta yanapawanku chiqaypaq kay uqpaqkama kay decisión tomakunanpaq pero lamentablemente kay waraqucha ayqiripanchis manami kaypichu mana hinaqa paypis astawan chay yanapawan chanchisman entonces wayqiy kay carnaval originario sulfur huacanqui Tikapayana nisqaqa chiqaypaq kunan instante kay Pachamama hina kay Apu hina kawsakushanmi tukuy sectorpi chaypipas balikuni wayqiy Guillermo huk allin marqalikuy kami kay napi kay hatun ayllu asakasukupi aska chiqaypaq wayqinchikuna kan grupos evangélicos nisqa paykunapas mana aynatachu qawanku paykunapas yanapakunku paykunapas chiqaypaq costumbrita cumplishanku chayrayku paykunapas huk munay napayku wayqiy Guillermo entonces hinallataqmi kaq kay asakasi ukunchishpa wayqiy Guillermo munay tan chiqaypaq kay wayta surfi wakanki imaymana tono imaymana color sapanka Kasapi sapanka apachitapi kunankama yanishanraq pero wakin sectorkunapiqa manañan kanchu chaykunan kallpachan chiqaypaq kay hatun encuentro festival Tikapayana nisqatapas wayqiy Guillermo anchaykama imachu rimarikamanpas wayqiy Guillermo. Bueno, pita hankunasta asesorasunkiku kay sumaqta documentukunata apachinapaq imaynan chay gestión rurayunapaq riwariqucha Miguel Ángel. A ver, wayqiy Guillermo, chiqaypaq mana ñuqayku munaykuchu kay trabajo huk wiraqucha alcalde mantachu, huk gobernador regional mantachu o mana kunanta munaykuchu, sino imaynatas llaqta munan aynata kami wayqiy huk comisión de gestión nisqayhina kaynawata kay hatun carnaval Awisqucha Pampapi chayamanku kaq funcionariokuna ministerio manta hinallataq dirección de concentrada cultural nisqamanta chaypi ña paykuna inclusive lanzamiento del carnaval surfu wakanki Awisqucha nisqata paqarichitamunkuña chay patamantaqmi kashan wayqiy Guillermo huk equipo técnico allin yachaq allin estudio aska logrokuna kashan paykunan purichanku kay expediente técnico nisqata wayqiy chay equipo técnico tatapurikusayki pin o malishan chayta ari wayqiy chaypi kashanmi kay wayqinchis Emanuel Vargas hinallataq kalashantaq kaq compañera actualmente por ejemplo directora del Versetur Andahuelas nisqa paykuna askataña umalinku askataña declaranku entonces chayhina paykunapis pankashanku yanapawashanku kay ideata wayqiy Guillermo. Bueno, está bien, yo creo que efectivamente tiene que haber asesoramiento, mi querido Miguel Ángel, y más o menos hay una expectativa para cuándo podría ser declarado patrimonio cultural. Hermano, está previsto con la venia y
el apoyo sostenible del doctor Fritz Navedo Mosquera y el equipo técnico, hay una probabilidad el día 1 de marzo tengamos ya prácticamente la entrega final del expediente técnico. Entonces, es un gran avance si ese día prácticamente se logra este hecho. La comisión, las autoridades, población en conjunto, indescansablemente trabajan porque es un trabajo muy exhaustivo a todo nivel, con entrevistas en el sector, con evidencias y hechos en situ, porque no queremos ningún hecho de dramatización ni fabricación. Tenga que salir como debe ser, autóctono y originario, hecho realidad en esta declaratoria, mi estimado Guillermo. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por la información. Estaremos a la espera, por supuesto, de esta importante declaración. En el momento que haya, pues estaremos nosotros como Radio Surfo y también difundiendo con todo el éxito que han tenido en la gestión. Entendemos que en Apurímac son muchos ya declarados y necesitamos que aún más sean declarados y, por supuesto, de estas partes altas de nuestra provincia de Cotambas. Un abrazo, Miguel Ángel. Guillermo, un par de minutos, por favor. A ver, adelante. A través de este medio, a través de su persona, también invitamos a nuestros hermanos y hermanas de la provincia, de los distritos, tanto también de nuestras comunidades altoandinas, a que nos visite el 1 de marzo, pues la comunidad, la comisión organizadora, tanto también los autoridades, estaremos con brazos abiertos aquí en la fiesta de Avestochapampa, y allí también le esperamos a su persona y su equipo de Radio Surfo. Y muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Muchas gracias, igualmente Miguelito, un abrazo para ti como siempre, hermano. Y moras ya, mamita cona, papito cona, 7:58. Pantachihuas en que era cocha chinchilico, pues 7 de la fecha a su lado. Pero es día 7 también, pues, don Guillermo. ¿No? Canga ya, un maike pensamiento y que maipinache calle. Canjinaric. Bueno, vamos con información. En Calca estaban robando choclo. ¿Qué pasa? Don Guillermo. Choclo tacho con el choclo, lo hacemos. Choclo taña a su asjancuña, jaque Calca yachtapia, y mancasja, que huera cochacona. A ver. Sorprenden a supuestos ladrones de choclo en Saclio. Esto en Calca. 3 jóvenes fueron detenidos por la policía. La comunidad campesina de Saclio, en este caso de la provincia de Calca, sorprenden a 3 jóvenes tratando de robar choclos de la chacra. Los lugareños que se organizaron para realizar cuidado de sus maizales sorprendieron a estos sujetos tratando de robarse la producción de nuestros hermanos campesinos, el famoso choclo de Calca, ¿no? Habían estado dando vueltas. Entonces, ¿qué han hecho? Llamar a la policía. La policía los ha detenido y les ha puesto el alias de los loros. Sotea banco, loro con que hay con nata. Choclota, soy tamonas janco que hay con acá. Hay que cuidar la chacra, cuidado también que acá hayan loros que estén sacando choclos. ¿En dónde? Hay cierto, loro con acá, ya no mayo, jorequi. Canta el loro, verde chacona. Chay con otra maneja, pero chay con en mancha pe vienen. Pero camión tamonas janco que chocloconata ahora cosa que ya no. Chay llamó mi carro chacona, carro se nata pasa que suanco chajara con una manta a veces en station wagon, en pequeñas camionetitas vienen pues trayendo. ¿Sabes que no? Si hay una tapa, se vamos con aquí en el auto, no que suamonco. Ahí están, alias los loros han sido capturados. Con Aja, eso se va a recién me con Aja creen el loro, pues casata, me ya no mayo, ya no sé qué nada. La policía también es la muerte para ahí poner sus sobrenombres. Está mostrando en el Facebook, ¿no? Ah, sí, estaba saliendo ahí en el Facebook. Mi querido amigo don Hipólito Choquehualpa. Mi hermano que está en Mara. En la Policía Nacional del Perú. Sí. Pues lo rotaxo. Les saludo porque ellos son especialistas poniendo los alias. Ah, ya. Claro, ¿no? Y decían que hecho don Franklin, claro, tener un capo poniendo nombres a los que robaban ollas, creo. Alias los mancazapas. Los mancazapas. Así que cae Choclio Soajonata. Alias los loros. Alias los loros.
Jaime Casca, Veracocha, noticia. Jaco, Iman Casian, se vienen lluvias, don Guillermo. Bueno, cierto, me voy a dejar con una panaicona, atención, ya que con mi casa. A veces ayer estamos para, es que 15 poncho, chaimantata, calpán, coteremo, voy a dejar con una panaicona. Senamia, atención, está pronosticando fuertes lluvias, ¿no es cierto? De fuerte intensidad lluvias que afectarán pues casi 100 provincias de la sierra este fin de semana. Atención, este fin de semana, señores. Las lluvias de fuerte intensidad persistirán en la sierra y en algunas regiones están originando huaicos, hermano, que causan daños a la vida y la salud, como a la infraestructura y cultivos también. Y de acuerdo al aviso meteorológico, atención, las precipitaciones pluviales se presentarán este fin de semana hasta el lunes 10. Así es. Atención, vamos a ver, amigos, qué va a pasar en estas partes altas, sobre todo en Apurímac. Nos vamos a concentrar en Apurímac, ¿ya? Atención, en Andahuaylas, Antabamba, Imarés, Cotabambas y Grau. Atención, ¿ah? Chaycunapen, Guayajicuna, Panaicuna, a ver, Chayamón, hay que parar, pues le estamos viendo que hay semana Tocuicuita. Chayaja, cuida con Nequech, Guayajicuna, Panaicuna, ¿ya? Por favor, siempre Nequech, siempre les he dicho. De repente a veces uno dice, ajá, aquícito nomás voy a aprovechar el espacio, el margen, ¿cómo le llaman? En la carretera a un costadito, hacen de repente, aplanan, ¿no es cierto?, al hacer la carretera. Claro, hemos visto ejemplos. Sí, aprovechan ahí sitio para hacer. Igualmente, Mayupas, Ayejerin, Ricky, Mana para, Ayejerin para Mayo. Entonces, Chaupillama pasapo y entonces deja también un espacito. Caichape, voy a ganarle terreno. Jatareros a Jawaje, Wasichata. Nes pare que paecuna, Wasitaja, Jatarica, Chenco, Chaipe, Wasitap, Soraicon con banda y músico. No, y le echan, voy a traer desmonte y voy a ganarle terreno. Y le gano al río, pues. Claro, piedras, me conata choraremos hasta Mayo te ganaron que Mayo también hicieron que bonito vas a ganar. 2, 3, 4 años, bacán, no pasa nada. Incluso después de 30 años, don Guillermo. Pues, déjame hablar. Amaya Piñacucho. ¿Qué Piñacho de madre, macho hayan hecho? ¿Qué Inzawata pasan? Chatao, ya para ellos otro piso más. Chuncawata pasan, ya, hijo, acá a este ladito te voy a dar herencia, ¿ya? Claro. Fácil, vas a poner desmonte y te ganas más terrenito. Chaymanta, 15 Chuncawata, Tawa Chuncawata, ya, Wilkay, tu nieto, Wilkay, que ni correcto, y manen que trajan al nieto. Wilkay, que hay, Rarenja, Chay Pitia Shachden, Mayo ya pare con Hawaii, Japarja Chaykos, pa Mayo pasa ya monja. Chayja ni puñita, pues atenquicho, Oaxaca, pues manas, respetamos un quicho. Chayja yachtamase o así que taparata monja. Poltín. ¿Ah? Igualito pasa, allá en Aymares, en Chalbanca, Hatton, Grifota, Chayja, con Mayopata, pergue. Aparapo. ¿Acaso respetan Chaytari, Guayajacon? Chayreco, ni Chayqueche, Guayajachay, ama Chayta, Roechecho. Y acá tiene mucha responsabilidad también muchas municipalidades por no realizar una adecuada zonificación, ¿no? Por no realizar un adecuado plan de expansión urbana, ¿no? Incluso, don Guillermo, está prohibido, por ejemplo, hacer obras públicas en donde haya, digamos, calles a las riberas del río. Claro, pues. ¿No? ¿Por qué? Porque el río va a volver a su cauce en cualquier momento. Así es que muchísimo cuidado. Chaymanta peñasca por inquiches, renegasca por inquiches. ¿Por qué la vida me trata así? ¿Por qué mi mala suerte es así? No, ya se les está advirtiendo que hay que tener mucho cuidado con las crecidas de los ríos, sobre todo en esta temporada de lluvias. Y buenas ya, 8 de la mañana con 5 minutos. Vámonos con el plano deportivo. Caipeña Hueracocha, Hernán Zulca con la información deportiva. Atención, oído a la música, Guayajicuna, Panaicuna, como decía el gran Emilio La Ferrandería El Beco. Oído a la música. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días y bienvenido al espacio de Surfo y Deportes para compartir con todos ustedes las notas deportivas para el día de hoy, viernes 7 prácticamente de febrero de 2025, fin de semana, y muchas personas seguro el día de hoy se van a ir a pichanguear en las canchitas sintéticas para que hagan el deporte y tener pues un cuerpo sano, mente sana, dicen, ¿no? Entonces es muy importante tener saludable el cuerpo para estar con la buena actitud y también predispuestos a seguir laborando y logrando nuestros objetivos. Un cuerpo como el cuerpo de Chinchilico. Claro, ese fornido. es el que no deberían tener. Es el cuerpo de don Guillermo Recharte deberían tener.
Claro. Un cuerpo fornido. Eso no es cuerpo, eso son años de sacrificio. Años, bastantes años, ¿no? Tiene la espalda del leñador, te dice por ahí. Lomo plateado. Lomo plateado. Barba blanca. 8:06, vamos con los titulares o las noticias en el plano deportivo. Vamos de inmediato, amigos oyentes, y bueno, el día de ayer ya prácticamente la Federación Peruana de Fútbol en este caso ha nombrado como director técnico de la selección peruana a quién, al ex director técnico del Cienciano del Cusco. Nos referimos a Óscar Ibáñez, amigos oyentes. Él es el nuevo director técnico interino de la selección peruana, pero sin embargo, amigos, este director técnico, Óscar Ibáñez, estará en las 6 fechas que le queda a las eliminatorias 2026, por lo cual estará comandando a la bicolor. Y bueno, se le vienen los partidos complicados y muchas personas pensaban pues que Ángel Comiso hubiese podido ser el director técnico, de repente Tite, de repente Peckerman, pero sin embargo ya la directiva de la Federación Peruana de Fútbol ha decidido en tomar los servicios de Óscar Ibáñez como director técnico de la selección peruana y ha confirmado, amigos oyentes, a través de su página oficial de la Federación Peruana de Fútbol, de que Óscar Ibáñez tomará las riendas del equipo de cara a los próximos partidos de las eliminatorias que se reanudan cuando hasta el próximo mes, ya estamos muy cerquita, en marzo de 2025, y se ha designado a Óscar Ibáñez como el DT interino de la selección peruana absoluta, quien a partir del día de ayer ya asume con mucho optimismo y responsabilidad. Esto con la finalidad de dirigir a los seleccionados del cuadro bicolor en los trabajos también de preparación correspondientes a las próximas fechas como parte, en este caso, del proceso de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial 2026. Y hay críticas, ¿Qué dijo en este caso el exjugador de Universitario de Deportes? Nos referimos al Puma Carranza. Bueno, el Puma Carranza no está de acuerdo con la designación de, en este caso, de Óscar Ibáñez, porque, bueno, está haciéndole duras críticas. Dijo, bueno, a lo que se está prestando, en este caso, a la Federación Peruana de Fútbol, debe haber algo escondido, debe saber, supongo, algo, en este caso, el exjugador, el Puma Carranza, amigos oyentes, ha dado pues su comentario respectivo a lo que sería el trabajo de Óscar Ibáñez, nuevo director técnico de la selección peruana. Además, amigos oyentes, ya en este caso Óscar Ibáñez, el nuevo DT interino de la selección peruana, ¿qué es lo que ha pedido? Ha pedido el regreso de algunos referentes para la fecha doble de las eliminatorias. Bueno, estaría hablando de quién, de André Carrillo, que viene jugando en este caso en el cuadro de Brasil, en el país de Brasil viene jugando, amigos oyentes, a André Carrillo. Y también está pidiendo en este caso el retorno también de lo que sería Renato Tapia, Pedro Aquino y Raúl Ruiz Díaz. ¿Qué les parece los nombres que circula ahí en las redes sociales y lo que viene ya prácticamente Óscar Ibáñez solicitando que vuelvan estos jugadores y sean pues en este caso los que participen en la fecha doble de las eliminatorias al 2026? Don Óscar Ibáñez, entonces, es el DT de la selección peruana. Creo que nos toca apoyar, ¿no? Darle todas las mejores vibras a este nuevo seleccionador o a este nuevo técnico de nuestra selección peruana, ¿no? Ojalá le vaya bien. Ya no hay mucha esperanza, o ya no hay esperanzas en clasificar al siguiente mundial. Y también de cara al próximo mundial, que sería en el 2030, mi estimado Hernán, tampoco no se tienen las cosas muy claras, porque tenemos entendido que solo 3 equipos van a pelear por clasificar a este mundial, ¿no? Claro que sí, van a ser 3 y bueno, las posibilidades son muy difíciles. Del 100%, 1% tal vez. Pero bueno, ahí está la información deportiva, amigos oyentes, con el nuevo director técnico de la selección peruana, y le deseamos lo mejor a Óscar Ibáñez, que le vaya muy bien en estos 6 partidos que todavía aún queda. 18 puntos por disputar, pero sin embargo, pues no todo es perfecto, ¿eh? Por ahí algo se tendrá que recuperar en estos encuentros deportivos. Y bueno, esto es la primera vez lo que viene sucediendo en nuestro país y también en la Federación Peruana de Fútbol y específicamente en el cuadro de la bicolor, porque es la primera vez, amigos oyentes, que 3 directores técnicos en una eliminatoria hayan podido llegar o hayan podido dirigir a la selección peruana. Nunca se había visto. Antes era de repente 2, ¿no? Era lo máximo, pero esta vez son 3 DTs que están pasando en estas eliminatorias dirigiendo al cuadro bicolor.
Vamos con más notas deportivas y Jorge Fossati, amigos oyentes, en este caso el exdirector técnico de la selección peruana, el Nono, quien en algunas ocasiones ya había convocado en este caso a Luis Ramos. Bueno, él se ha expresado y está dando pues los elogios a la llegada de Luis Ramos al América de Cali y tiene un juego aéreo, es lo que manifiesta Jorge Fossati. Bueno, esperemos que también Oscar Ibáñez le siga dando la oportunidad a Luis Ramos en estas eliminatorias al 2026. Y bueno, el ex director técnico, el Nono, en este caso Jorge Fossati, realzó las cualidades que ha demostrado el excelente atacante Luis Ramos, amigos oyentes, y ahora que va a participar en la Liga de Colombia en lo que sería, amigos oyentes, en el equipo del América de Cali. El delantero peruano Luis Ramos está a punto de convertirse en el nuevo jugador del América de Cali, un traspaso que ha sorprendido en el fútbol sudamericano, y la salida del Cusco Fútbol Club marca en su paso una importante carrera para que Luis Ramos pueda demostrarse y también pueda consolidarse tanto en la Liga 1 de la Liga Colombiana y también pueda en este caso llegar en las óptimas condiciones, ojalá pueda llegar a los partidos de las eliminatorias que le queda al cuadro bicolor. Vamos con más notas deportivas, Chinchillicos. Sí, claro que sí, todavía tenemos tiempo para poder compartir con ustedes más notas deportivas, porque hasta el momento, amigos oyentes, de lo que corresponde, en este caso, lo que es el tema de la transmisión de la Liga 1, en este caso, amigos oyentes, en este caso hay un medio, 1190, es el medio que debería transmitir los partidos oficiales de la Liga 1, pero sin embargo, hasta ahora no se ha llegado a un buen acuerdo. La Federación Peruana de Fútbol también está arrancando a ciegas, es lo que dice Sergio Ludeña. Y bueno, amigos oyentes, ¿qué es lo que está pasando con esta situación? Es que 1190 hasta el momento no ha dado una propuesta de lo que sería la transmisión de la Liga 1 del fútbol peruano, de la Liga 1, porque prácticamente están arrancando este partido, bueno, la primera fecha de forma, digamos, inesperada. No saben qué es lo que va a pasar. Y lo cierto es que, amigos oyentes, Sergio Ludeña, administrador también del Cienciano, habló sobre el contrato por derechos de televisión y reveló que hasta el momento no han visto el contrato firmado con 1190, ¿no? Entonces, Sergio Ludeña, administrador del cuadro imperial del Cienciano del Cusco, ha manifestado que hasta el momento no han podido ver el contrato firmado con 1190, por lo que considero que están en este caso iniciando el torneo a ciegas. La empresa 1190 puede también, amigos oyentes, proponer lo que es mejor para lo que le parezca, pero nos ha propuesto en algún momento reducir mínimo, garantizando un 30%, después 20% y ahora un 10%. Lo que sí es cierto es que esto, amigos oyentes, es que el contrato permite que se pueda pagar en 60 días. Hay cosas que se podrían solicitar que dependerá del comité y del directorio de la Federación Peruana del Fútbol. Lo que también habla, amigos oyentes, bueno, la persona que habló en este caso, Sergio Ludeña, es uno de los 5 integrantes que están en el comité y 2 representantes de 1190. Y bueno, al día de hoy no ha habido ninguna reunión entre todo el comité de los 5 más los 2 de 1190, los 2 representantes. Lo que ha existido, amigos oyentes, son reuniones con los 5 miembros de la Federación Peruana, y eso es lo que ha señalado Sergio Ludeña. Y bueno, ahí es lo que está dando una dura crítica a 1190, porque en este caso recién, en este caso 1190 está pagando por los derechos de transmisión en diciembre, recién culminó de pagar los montos económicos por lo que son los derechos de transmisión. Ahora lo que está sucediendo es que, bueno, vamos a arrancar la Liga 1, va a pasar un mes, va a pasar 2 meses y después recién va a estar desembolsando, pero sin embargo esto estaría perjudicando también al normal avance de la Liga 1, por lo que cual, amigos oyentes, tendrán que analizarlo con pinzas estos contratos de lo que será con 1190 para la transmisión de la Liga 1. Y bueno, en las notas internacionales, Sergio Ramos ya es un rayo más. ¿Por qué? Porque se va a México, amigos oyentes, a jugar en el equipo de Monterrey y está en su fichaje hasta el 2025, toda esta temporada 2025 en la Liga Mexicana. Y Monterrey es uno de los, bueno, en este caso, según las informaciones, es uno de los mejores equipos de México, y en este caso Sergio Ramos ya está presente en este cuadro. Y bueno, ¿con cuántos años? Bueno, tiene ya 38 años de edad, tiene Sergio
Sergio Ramos y estará en el servicio del Monterrey durante el 2025. Con la camiseta que va a jugar, le dieron ya el número, ¿eh? Va a jugar con el número 93. Esto, amigos oyentes, ¿por qué? ¿Por qué le dieron este número 93? Es como un modo de homenaje por el gol que anotó en la final de la Champions League 2013-2024 ante el Atlético de Madrid. Bueno, 2023-2024, ¿no? Entonces, por ello, llevará la camiseta número 93. 8:16. ¿Qué pasó con Paolo Guerrero? Paolo Guerrero, amigos oyentes, ¿qué está pasando con este delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero? Donde, amigos oyentes, prácticamente está lesionado y lo que están diciendo es que estaría prácticamente unos 2 semanas, ¿no? Estaría en tratar de recuperarse porque ha sufrido un esguince en el tobillo derecho Paolo Guerrero y no estará presente en la Liga 1 y tampoco en lo que sería el partido de vuelta ante el Nacional de Paraguay. Bueno, los hinchas no han mostrado mayor reacción y dicen, bueno, hay su reemplazo que podría jugar ahí perfectamente, claro, otro joven promesa. Estaría ahí, en este caso, Hernán Barcos, el Pirata, bueno, quien también le dio el empate ante el Nacional allá en Paraguay. Bueno, tiene reemplazo por lo menos Paolo Guerrero. Pero bueno, hay bastante crítica porque ya mucha gente dice debería dejar y dar oportunidad a otro joven, Paolo Guerrero, que lamentablemente pues ya no está para este tipo de competencias tan, en este caso, tan exigentes, ¿no? Fue a disputar una pelota y terminó con este esguince y bueno, de todas maneras pues hay bastante crítica, está dividida las opiniones. Se ven imágenes que salió cargado, por ejemplo, de este partido Paolo Guerrero por esta lesión en el tobillo, Hernán Zulca. Sí, tiene un esguince en el tobillo izquierdo y bueno, lo que dicen, en 2 semanas tiene que recuperarse. Pero bueno, el partido de vuelta será en Matute en este caso la Pre-Libertadores contra el Nacional en el estadio de Matute el día 12 de febrero. Entonces, por lo cual Paolo Guerrero es baja por 2 semanas. Y bueno, amigos oyentes, tiene un esguince en el tobillo derecho, le decíamos, y será baja ante el inicio de la Liga 1, así también como el partido de vuelta del Nacional por la Copa Libertadores. Paolo Guerrero tiene un esguince en el tobillo derecho y será, amigos oyentes, lo decíamos, la baja en la Liga 1 y también en la Copa Pre-Libertadores. 8:19 a.m, me dicen, no hay tiempo para más y hasta aquí con las notas deportivas. Seguramente ya volvemos con más información en los próximos programas del informativo Villaricuy. Gracias César, gracias Guillermo, les doy el pase. Muchísimas gracias Hernán Zulca por la información importante, ¿no? Lo que nos menciona en el plano deportivo. Tenemos nuevo director técnico en la Blanquirroja y será el ya conocido Oscar Ibáñez, ¿no? Ex portero del Universitario de Deportes, del Cienciano del Cusco y campeón de en este caso, la Copa Sudamericana y también de la Recopa, en este caso, y sería pues nuestro nuevo director técnico. Por el momento estará a cargo de la Blanquirroja Guayacuna Panaycuna. Chami Casian, información deportiva. Vámonos de inmediato con Guillermo Recharte. Don Guillermo, ¿qué tenemos? Alilancho Citar, cosas jañojaja gay periqui. Bueno, señorita Liz Conanja va a tener más minutos, creo, seguramente. Bueno, Caipiña Caixan Panachanchis, Lisbeth Saldívar. Lisbeth, muy buenos días, mamita. Alilanchi Menayo. César, buenos días, Hernán, buenos días a todos nuestros amigos. Viernes 7, ¿ah? Alinchu Chaipuncha Manacho, viernes 7. Bueno, viernes jalín, mi ima pascacho 7, 8, 10, no importa, pero viernes jalín, mi panay. Martes pecho manali. Martes 13, ¿eh? Como dice don Guillermo, es viernes y el cuerpo lo sabe, dice, es fin de semana y el cuerpo lo sabe, dice. Ese cuerpo pues lo sabe, ¿no? Ese cuerpo... tiene que hacer deporte ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que... Ese no es cuerpo, esos son años de sacrificio. Ese cuerpo malagradecido. Listo, cuerpo compañeros. Soltero, señora. Soltero, en sus sueños. Ya quisieras, ya. Muy bien, compañeros, tengo ya los principales diarios para poder compartir con ustedes qué nos traen esta mañana. Viernes 7, efectivamente, viernes 7, ese cuerpo lo sabe que mañana tiene que trabajar mucho más durante la semana.
El diario El Pregón, diario de Apurímac, que es el lanzamiento oficial al Perú y el mundo desde el Ministerio de Cultura. Aputusuy 2025, el Carnaval de los Dioses. El gobierno regional de Apurímac anuncia oficialmente el Aputusuy 2025, evento que representa la expresión más auténtica de los pueblos a través del carnaval, el agradecimiento a la Pachamama y a los sapos. Hoy, viernes, en el Ministerio de Cultura de Lima se lleva a cabo justamente este lanzamiento oficial de esta gran festividad con la presencia de autoridades nacionales, regionales, la participación especial de comparsas y agrupaciones. Cosa, seguramente van a hacer una transmisión en vivo ahí, estaremos atentos a este lanzamiento del Aputusuy 2025. Mientras tanto, el diario El Pregón impulsa el desarrollo agropecuario. Apurímac será sede del 10º Encuentro Nacional de Productores de Granos Andinos. Con cámaras estratégicas, nuevo jefe policial supervisa el centro de monitoreo en Andahuaylas. Se prolongó la sepultura accidentado, sepelio, dice, pero finalmente Rosel Limasca fue enterrado dignamente. Una pena, ¿no? El pobre joven que recién estuvo empezando prácticamente su vida, como ha terminado. Vamos con el diario El Cusco, no hay el diario El Chasqui, no sé qué ha pasado, como es viernes, el cuerpo sabe, han descansado. Nos vamos hasta Cusco, dice el diario El Cusco, desde el centralismo, inclusive se busca, dice, trasladar estación de tren a Puente Ruinas, voracidad mercantilista, afuerina, dice, apunta a apropiarse mucho más de Machu Picchu. Han conformado ya, dice, tinglado para implementar acciones a favor de capitales afuerinos para intentar copar, dice, toda la actividad turística. Mira, está puesta, dice, en la carretera Jairambinga y pretenden que turistas embarquen directamente del Puente Ruinas a la ciudad inca, desplazando así a Machu Picchu pueblo. Machu Picchu patapich natakana que parte superior propuesta presupuesto especial para colegios y provincias, Bicentenario del Cusco. Ayer, dice, en mesa de trabajo, gobernador del Cusco, asimismo el congresista Aragón, alcaldes de Urubamba, Calpa, Calca, Quispicanchi, Paucartambo, Chumbivilcas y Paruro, así como representantes de colegios de ciencias, educandas, obtuvieron, dice, del gobierno nacional recursos para ser invertidos en proyectos. Información. Parte superior presentarán nueva ley de turismo para promover inversiones. Desde el 11 de febrero trabajarán nuevas leyes, dice, contra la delincuencia. Dictaron cadena perpetua para sujeto por agresión sexual a 2 adolescentes. Todos los agresores sexuales que tengan sí o sí su cadena perpetua, ¿sí o no? Porque efectivamente hacen pues daño a nuestros menores hijos. Para hoy viernes 7 de febrero, el diario El Sol, que dice Perú ocupa el top 10 en índice de criminalidad. Uy, en algo estamos repuntando, Según una reciente encuesta internacional, Perú ha avanzado del puesto 40 al puesto 10 en ranking de países con peor índice de criminalidad en el mundo. La lista, que incluye a 147 países, escuche bien, 147 países, muestra pues un aumento alarmante en la criminalidad en el Perú. Estamos en 10, en top 10, en algo teníamos que repuntar, y ahora pues en criminalidad, ¿se da cuenta? Parte superior, la Universidad de César Vallejo o César Acuña ya tiene un asiento, dice, en la SUNED, la Universidad de César Vallejo, sancionada, dice, en varias ocasiones por SUNEDO. Ahora tiene a Susana Paredes como representante en el Consejo Directivo del organismo regulador. Ella es militante de APT, partido político de Acuña, su pacta, su choche, su guayqui de Acuña, César Acuña. Derecha superior del diario El Sol, que nos trae a ver, piden terminar con entredichos sobre venta de entradas presenciales para Machu Picchu. Paralizan obra de hospital de salud en Calca. Ahí es que ha pasado ahora. Proveedores y obreros exigen pago. Ahora sí nos vamos hasta Arequipa y paseamos en Arequipa Llactanchispe.
A ver, dice, el asesino de Cindy fue detenido en Juliaca. Monstruo capturado, el venezolano. Ay, Dios mío, estos venezolanos que a veces pues hacen quedar mal a sus compatriotas en todo lado. Delvi Enríquez Gamarra, el venezolano, dice, confesó el horrendo crimen alegando que la farmacéutica no le quiso dar dinero para comer. Por eso es que, dice, quería salir por, dice, desaguadero del país. En Arequipa enterraron los restos, obviamente, de la joven, acompañado de pedidos de justicia. Claro, el doctor pidió, pues, obviamente, para su comida, dame para mi comida, no le quiso dar para la comida, tuvo que ingresar, o sea, a violarla y encima a matarla. O sea, eso es de una persona sana, ¿no? Pues, realmente no están en su conciencia. Y mañana se pasa ya, y mañana se pasa. 8 de la mañana con 27 minutos, nos vamos ahora con los diarios de circulación nacional. ¿Qué dice el diario El Comercio? A ver, pesquisa sobre acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Abren investigación, dice Ministerio Público, abre investigación a fiscal Rafael Vela y procuradora Carrión. La indagación por presunta organización criminal, encubrimiento y otros incluyen procuradora ad hoc del caso Lavallato, ya dice, y a su antecesor. Asimismo, dice, se determinará si encubrieron a la constructora con el trato. Dice, caso responde a denuncias de los abogados. Mientras tanto, Castillo apela a cambio en ley para beneficiarse en caso de corrupción. Hay 340 peruanos con orden de deportación de Estados Unidos. Comisión de Ética libra a José Cherí de investigación por presunta violación. Cuando no, tapándose ellos ahí. La República por 27.3 millones de dólares, Santibáñez compra fusiles sin licitación. Se trata de la adquisición de 7.323 fusiles israelíes. El Ministerio del Interior ha recurrido a la figura de la ley FAME para, dice, evadir justamente estos procesos y convocatorias. La Contraloría tiene informe ya en lo que evalúa la ley y consolidará, dice, que un proceso bajo ese esquema fue perjudicial para el Estado y favoreció pues a la empresa israelí. Así es. Anchina casi en la República para hoy, y parte superior que trae, a ver, parte superior, ahí veo la foto también de, dice, fiscal investigará a Vela y a Silvana Carrión por acuerdo con Odebrecht. ¿Qué más trae? Gestión, 8 de la mañana con 29 minutos, gestión naviera, dice, de Costco Shipping, dejará, dice, de recalar en terminal chileno para hacerlo en Chancay. Se trata, dice, de la decisión de Orient Overseas Container Line, que en su ruta, dice, entre Asia y Sudamérica, ya no arribarán, dice, al recinto portuario de Lirquén. La empresa china lanza su servicio Chancay Express para mover cargas desde el vecino país del sur para el embarque por el puerto de Chancay y viceversa. ¿Eso es bueno o malo? ¿Qué dicen? Se aceleran transparencias inmediatas, dice, de bajos montos. Por otro lado, cooperativas aún pagan hasta 11% por depósitos, pese, dice, a la baja de tasas en banca. Mientras tanto, ¿qué nos dice otro diario también para hoy? Perú 21, 8 de la mañana con 30 minutos. La reunión entre la delegada de la fiscal de la Nación y el abogado de Chibolín fue tensa y terminó, dice, en desencuentros. Quieren imponer condiciones. La fiscal Alejandra Cárdenas dejó a Helio Riera, dice, ante el Colegio de Abogados de Lima. Mientras tanto, sí duele por ahí, no es el show que Carlos Galdós ofrecerá, dice, el 14 y 15 de febrero. Bueno, está hablando de sus presentaciones, ese es un cherry, creo yo. El peruano, ¿qué dice el peruano? Envíos peruanos al exterior
sumaron 74.664 millones de dólares. Exportaciones lograron récord histórico el 2024. El resultado se explica, dice, por el desempeño positivo en los sectores metalúrgico, pesquero, agropecuario, minero, químico, entre otros. Titular del Ministerio del Interior destaca esfuerzo del empresariado nacional que aprovecha pues el acceso a nuevos mercados para nuestros productos. Si no habrían empresarios nacionales que trabajan efectivamente pues noche, día, noche, ¿qué sería de nuestro país? 8:31 a.m. Compañeros, muchísimas gracias por el espacio. Conmigo nos reencontramos 9 de la mañana con La Chambita, Tupacunanchis Camaña. Buen fin de semana. Añay panay, jampa sumacht pasará panqueco. Rek, no gaps, me va a robar mi casa en Turache, Lisbeth, si tengo cuy en venta, ¿dónde, a qué número tengo que escribir? Al WhatsApp, Cowichach venden apcash, Hualpachach, Churuntuchas, mañana es sábado, y muchos pues vienen al mercado de Chaluahuacho, de Tambobamba, de Akira, de Mara, hay que llevar huevito, coicito, gallinita, de repente por ahí carnecito de cordero, de chancho. Al WhatsApp de la radio me escriben 974-782420. Van a estar donde, a ver, de repente en la esquina de la plaza o en la Marpata, ¿dónde van a vender? Nada más me dan la ubicación, rato y chale vender. Claro, y Lisbeth, por favor, acá nos ha pedido el señor César Choque, presidente de Huayllayo, que puedas anunciárselo, su segundo Festival de la Fruta, el 22 de febrero en la comunidad de Huayllayo. Por favor, apunte, señorita, por favor, que me lo anuncien en La Chambita, ha dicho, por favor, que les vamos a esperar el 22 de febrero en el segundo Festival de la Fruta en Huayllayo, en el distrito de Mara. Dice que va a haber durazno, ese durazno blanquito, el blanquillo, creo que le dicen. Blanquillo, el durazno normal, capulí, pacay, tuna, ciruelo, tintín, ¿qué más? Palta, ¿qué más, don Guillermo? Tuna hasta asca tapanjaco panay, jancaya tapaneki. De todo, entonces, por favor, Panay, Amagina Keichu, hay que anunciar su segundo Festival de la Fruta de Huayllayo con el señor César Choque. Listo, gracias. Tupananskama, Panay. Tupananskam. Cosa, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Usted cómo ha comido? O sea, ¿cuál es el secreto para hacer un riquísimo guisado de durazno, don Guillermo? Interesante tu pregunta. No sé, mejor ya te echarán porque mamita está tampoco y macara. Mi abuelita me decía que en este caso, pues, habría que hacerlo con harta chancaquita. Primero hay que hacerlo hervir, dice, para sacarle un poquito el amargor del durazno. Una primera hervidita, se echa un poquito y después canela, clavo de olor y su chancaquita. Chancaquita, misquichina para aquí. Claro. Pero cheja, huilla suran que ñojata pues mamita y guaycuparja y achane mi hijita, pero mane tapos han hecho su mane tapos. Bueno, eso es por no preguntar, pues, don Guillermo. Se lo ha llevado a la tumba. Como dicen, ¿no? El que pregunta puede ser tonto una vez. El que no pregunta se queda tonto toda la vida. Interesante para nuestras frases. Reflexiones de la mañana. Repita, a ver. El que pregunta puede quedar como tonto una vez. Claro. El que no pregunta se queda tonto toda la vida. Toda una vida. Opa, sin saber. Como usted no sabe. No lo dije yo. Bueno, una panaguna topa con una chicama, informativo y le recuerda lunestaña seguramente pasa de monja en labor de Javiercito de Chequia. Gonzalo Wirce. Oye, Gonzalo, ¿ya sabe qué hecho o no? Ya, claro, dice que ya está, él dice, compañero, ya estoy en un nivel 7. 7 de 10. Ajá, ¿qué sabes? 7 de 100. ¿Qué sabes decir? Oronta. Eso aprendí ahora. Bueno, hay una panaicuna a nombre de Liz Aldívar. Hernán Zulca. Vuestro amigo Guillermo Recharte. Yesenet Gallegos y César Loaiza. Hay una lunes cama ya estamos que informativo y le digo yo. Sumacta ya estamos
comporta con quecha, pórtense bien, amigos, las señoritas también pórtense bien este fin de semana y por supuesto en los carnavales, no se excedan, ¿ah? Yang gata guayri, maiman peden que panay, amaya traguta, gata cervezata, molponquecho, sino tosupacuyan, que maya, mana, mai picha, illareron que mana, resasay que la ope, illareron que poñu con que chaipe, más que hemos un que chay, ama panay, chaita. Viento pasar pareuan, espanen que machay. Guayara chicos janen, pantaramos janen llanta. Pantaramos janen guaceta, o si no vas a llegar, chayrahme, si todavía van a llegar. A ver. Bueno, amigos, un bonito fin de semana, hermanos. Un abrazote a cada uno de ustedes. ¡Chao! Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.